Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a una nueva aventura. Hoy os traigo, os presento Syberia, The World Before, que viene a ser, ¿no?, el mundo de antes, ¿no? Nos vamos a meter en la piel de dos personajes. Un segundito, porque creo que está muy fuerte este. Es Eligio, grande. Gracias por ese pedazo de suscripción. Ya 9 mesecitos ya. Muchas gracias por ese pedazo de Prime. Grande por el apoyo al canal. Te agradezco un montón, tío. Un crack este Eligios. Me hago la cuenta por poco. ¿Quién se haría un nick así, Eligios. Solo él. Meja. Bueno, pues nos metemos en la piel de Kate Walker, la prota de los 3 primeros Syberia. Y de esta muchacha, creo que sí, porque están los Kate, ¿no? En un tiempo atrás, el inicio de la Segunda Guerra Mundial o algo así, los años 30 y algo, no sé. De 1900 ya, porque estamos acercando ya a los 30 del 2000, ¿no? Y va a ir contando las historias paralelas entre los dos personajes. Y Kate Walker creo que empieza después de que la habían arrestado en una cárcel o no sé qué historia. No me acuerdo, unas minas de sal o algo así. Bueno, no sé, hay una anteriormente, lo vamos a ver ahora, ¿vale? A ver que se haya quedado todo, porque lo he comprobado antes en vídeo y todo eso. Todo en ultras, sí. Sonido, bien. Inglés y español, bien. Me da una rabia porque está traducido en francés, en alemán y en polaco y en ruso. Qué cabrones, tío. Qué rabia me da eso, hasta en polaco, tío. En ruso. Pero bueno. Luego a lo mejor sacarán una actualización, El Syberia 3 también salió en inglés y luego sacaron las voces en español, Más adelante. Los han tenido tiempo, porque este juego fue aplazado. Con los rusos, dice. Vale, vamos a ver una anteriormente. Van a entrar en calor, ¿no? Anteriormente en Syberia. I imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate Walker. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Syberia. Allow me to introduce myself. I am Model XC2000. My common name is Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. Hey, please! Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Take me to Syberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. 3 months ago, nomads found her dying in northern Syberia. Born in New York in the United States. Walker, Kate Walker. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. How did I end up here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. It's a long journey, a very special journey.
Era que se la llevaban. Ya se ha pasado un año y ella está prisionera en una mina de la milicia. Atrapada por su pasado, se prepara para una nueva aventura. Qué guay, tío. Qué ganas, tío. Uf, cuánta nostalgia, de verdad. Sí, sí, sí. Ponlo en polaco, en ruso, que es como pasarse el juego en nivel pesadilla. Primavera de 1937. Vaghen, distrito musical. Vale, entonces empezamos con la otra señorita. Una mujer joven corre por las calles de Vaghen, la capital de un pequeño país centroeuropeo. Se llama Dana Roze y ha de llegar a tiempo a un evento muy importante. Dana Roze. En memoria... O sea, por si se me olvidó decir esto, gente. En memoria de Benoit Sokal, tío. Es que murió. Este año. Creo que ha muerto este año. Que es el que ha diseñado todo el arte de los Syberia, gente. El tema artístico. La compañía es Microids, ¿vale? Vamos a Microids. Dicen que se han superado bastante. Ahora dicen que el control del mando ya es bastante bueno, no como hicieron en el 3. Que quisieron pasar del ratón al mando y fue un desastre. La banda sonora, tío. Vale, primavera de 1937. Vale. I need to hurry. Frau Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. En la plaza al final de la calle principal. Vale, qué bonito se ve, tío. Vale, no puedo girar la cámara completamente. Vale, tenemos... Estos serán los objetivos. En opciones ponía que se podía quitar las pistas o no sé qué. Bueno, mientras que no miremos las pistas. A ver, no tengo nada. O sea, vamos, sí. Diario de Dana. 23 de mayo del 37, 7:30. Tenía que ocurrir algo importante para que empezara este diario. Ya llegó el gran día. Me han elegido de entre todos los estudiantes de la Academia de Música para tocar el canto del cisne, el himno de Vaghen, en la plaza principal. Anoche no pude dormir, estoy aterrada, ni siquiera soy capaz de tocar esa hermosa melodía una última vez antes de salir. De todas formas, ¿qué más da? Mi cita con el destino es hoy, a las 12:15 para ser exacto. Siempre hay un gran público en la plaza para la ocasión. Vale, documentos nada. Inventario. Partitura del himno de Vaghen. Para descubrir información útil sobre el origen y la utilidad de un objeto, obsérvalo desde todos los ángulos. Usa el stick derecho para girar el objeto y mueve el cursor del stick izquierdo para seleccionar las zonas de interés. Ok. Ah, vale, y con esto miro, vale. The Hymn of Vaghen, my favorite concerto. ¿Soltas? The Hymn of Vaghen, my favorite concerto. Vale. My convocation notice from the Music Academy. I have to give it to Frau Beckmann once I arrive at the square.
Ya me puedo ir. Ah, no puedo andar por aquí. Vale. Espérate. Big day today. Hey, Dana? Afraid so, Herr Baumgartner. Vale, ¿cómo miro las cosas que hay ahí? Ah, sí. Herr Baumgartner's bakery. Usually love the place. Everybody does at the academy. But today I'm much too nervous to eat a strudel. All the best for later. Vale. Llega hasta la pala. Hasta la pala. Hasta la plaza. ¿Pero ahí arriba o tengo que seguir recto, gente? Vale, arriba es como una pista, ¿no? Abajo no sé lo que es. A ver. Es que todo esto está activado. Avisos del diario, pistas, objetivos y tutorial, no sé qué. A ver. Objetivos, vale. Abajo es objetivos. Pistas arriba, vale. Objetivo anterior. Objetivo siguiente y objetivos, vale. Entonces, llega hasta la plaza principal. Vale. ¿Qué he hecho? Ah, que le da justo aquí. Qué casualidad. Una postal de Vaghen. El corazón palpitante de Europa. Ah, con RT es más rápido, ¿vale? Looks like everyone left in a hurry. Oh my goodness, they must all be waiting for me on the square. A lo largo de la aventura a veces tendrás objetivos secundarios. No es obligatorio que los cumplas, pero si lo haces te ofrecerán información y contenido adicional muy interesante. Ten en cuenta que los objetivos secundarios activos se cancelarán si avanzas en la historia antes de cumplirlos. Mantente alerta y no dudes en apartarte del camino principal. Vale. Not bad at all. I wonder if Papa would sell it in his shop, though. Vale, y esto que me ha dicho de la secundaria, ¿es que podría ser? ¿Gente? ¿Habrá algo por aquí? No. De momento no. Goodness. A rock? Oh no. Vandals. Are you all right? None for the worse for wear. What worries me is it's getting worse every day. That's what my father says. Never mind, eh? Always look on the bright side. At least, it's prompted me to make some repairs that I've been putting off. Do you know who did this? I've got a good idea, yes. Good-for-nothing hoodlums. I see who you mean. They only feel big and strong when they're together, though. Right. But people like that can be dangerous when they're driven by an ideal. Especially when it's based on hate and the rejection of other cultures. And they hold no love for Vagarans, that's for sure.
Yo también soy vaguerana. My parents and I are Vagherans. Well, in that case, I wish you well. Troubled times are these, young lady. For people like us. Enough talk of nastiness. I see you're carrying a music case. Would you be the lucky young lady who's to enchant our ears this year? I am. And I should go. It's nearly time. Well, let me congratulate you first. Music is one of the few pleasures left to us nowadays. So, thank you, Fraulein. Thank you for spreading it around. Would you like to do me the honor of writing something in the cement before you go? I'll add the date like they do in Hollywood. It's all the rage these days, you know. Well, Unless you're worried, it would make you late. Dibujar una clave de fa, dibujar un cisne de Vaghen. Las iniciales. all right. I will. Here you go. Your initials? Yes, they stand for Dana Roze. Well then, Dana Roze. Your initials are now immortalized in concrete. You'd better make sure your destiny is worthy of them. Thank you, mein Herr. I really should go now if I don't want to be late at the Music Academy. I'll be listening from here. Thank you. Goodbye. Vale, guay. A ver, ¿puedo mirar esto? What's the point of damaging books? It's disgraceful. Same thing happened last month to the shop of Papa's friend, Herr Zimmer. At least, if my concert's a fiasco, I'll still have left my mark here for posterity. Vale, esta parte es un poquito tutorial. No voy a poner aquí nada difícil. The ghetto. Mama and Papa often talk about it when they think I'm not listening. They say that more and more Vagherans are being forced to live here. Anyway, I'd better not hang around or I'll end up being late at the square. Aquí estamos. Tiene buena pinta, esta es Syberia 4, Sabéis que podéis pasaros también por el canal de Samuel of Games. Se vais a pasar genial. Dándole cañita y Elden Ring. Esta señora no quiere hablar, ¿no? No. Sentada. Is it that late already? Frau Beckmann will kill me if I don't get to the square on time. ¿Cómo juegan con las cámaras fijas, ¿Se habéis dado cuenta? Sí, con esto miro alrededor, sí, ya lo sé. Damn bloody Vaghen. Hostia, un facha, gente. Creo que hay algo ahí. A ver, la vitrina. Ahí. The National Socialist Party of Ostertal. I think that's what Papa calls the brown shadow. Nothing but yobs in uniform, according to him. I'd better not hang around here. Vamos de aquí. Que nos dan una paliza. ¿Qué se te va? ¿Cuánto tiempo, máquina? ¿Qué tal? Hola, sabía que le ibas a jugar. Por fin salió el juego. Sí, tío. Qué ganas tenía. Grief. No jugué la demo ni nada. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fraulein Rose, there you are.
A few minutes more, and you would have been late. Please excuse me, Frau Beckmann, but I was delayed on the way. May I have your convocation notice? ¿Qué me ha pedido? La partitura, ¿no? ¿Pero qué me ha pedido? ¿La convocatoria? Que no sé lo que me ha pedido, gente. Será la partitura, ¿no? O la convocatoria. Si ya sabe que tengo aquí. No sé. La partitura. No es esto. Keep your sheet music for the concert. Vale, es que no lo he escuchado bien. Perdón usted. Es que he hecho oídos sordos. La convocatoria de Luis Enrique. Vale. Es que no me da cuenta. Thank you, Fraulein Rose. Now, remember, performing at the annual spring concert is a great honor and rewards the best Music Academy student of the year. So it is imperative that you show yourself worthy. Hola, Ernesto. I will do my best, Frau Beckmann. The piano is ready. Make this day yours, Dana Roze. Deleítanos con tus notas mágicas del piano. No, tío, no me hagas tocar a mí. Puedes usar este derecho en la orientación de la cama. Vale. Prepara el piano. Como si yo supiese de piano, ¿sabes? Aquí la sensibilidad está un poco alta. Qué diseños, ¿eh? It'll be all right. It'll be all right, Dana. You'll not make any mistakes and they will come out of the tower. Qué guapo. Come on, play something then. Oh, good grief. I'd better get started quickly. Once I've activated the piano, everything will be ready to go. Vale. Ah, vale, con este manejaba más. Vale, vale, es que con este se va mucho, claro. A ver. I have to activate the piano first. Esto por la There's a partitura. mechanism on the side of it. Vale, pero no sé dónde mira. Aquí. Este icono se muestra cuando puedes manipular el objeto seleccionado. Para que la manipulación funcione, selecciona el mejor marcador y luego mantén pulsado RT mientras mueves el stick izquierdo en la dirección adecuada. Vale. Everything's ready. All I need to do now is arrange my sheet music and begin. Vale. Un poquito de tutorial. Vale. Explica el manejo y tal. ¿Hizo una raid quién? Cora. ¿Cora? ¿Qué Cora? ¿El doblador ese? ¿Sí? Qué guapo. Cómo mola. Sí. Hace doblajes en Fallout y todo eso, ¿no? Qué grande, tío. Espectadores, mola, tío.
El reino autómata. Qué bonito, ¿eh? Ojo que no sea este juego uno de los tapados de 2022, ¿eh? No va a ser GOTY, pero... Es una ciudad que se llama Vaghen, de un país que se llama Ostertals, o no sé. Es un país ficticio, creo. Parece como un país de origen alemán o algo así. La ciudad es Vaghen. En el año 1937. Kate Walker está en el año 2004. Ese Rick, ¿qué pasa? Desde diciembre del año pasado esperaba que jugaras el Syberia 4. Y yo. Ya sabéis que estamos streameando simultáneamente en YouTube y en Twitch, ¿vale? En las dos plataformas a la vez. Así que si no me seguís en una, me podéis seguir en la otra. Que no cuesta nada y me faltan 2 seguidores para 400 gente en Twitch. Y en YouTube faltan poquitos para los 3700. Lo que acá me ha hecho con tanta belleza. Me da muy bonito, muy bonito, Buena introducción, Bueno, empezamos con... Volvemos con Kate. ¿Esa es Kate? Con el pelo así rapado. Se me hace raro jugarlo en inglés, tío. Pero bueno. Puedes consultar tu diario para recordar los acontecimientos previos. Vale, eso ya lo sabemos. Lo hemos hecho ya. A ver, habla con Katsuya. Vale, en busca de Kate Walker. Informes de Nick Contin. Señora Olivia Foster, Lexington Avenue 1, New York. Estimada señora Foster, no hemos tenido aún el placer de conocernos. Me llamo Nick Contin y soy detective privado. Hace unos años el bufete de abogados Marson and Larmon me encomendó encontrar a la señorita Kate Walker y llevarla de vuelta a Estados Unidos. Como ya sabrá, la policía la busca por un presunto delito de malversación de fondos. Joder, te voy a haber puesto otra letra que sí, que parece mucho más real, pero me cuesta leerla. Vale, documentos no hay. Vale, hay más páginas. Ah, espérate, que así paso las páginas. Ojo, que así paso de un sitio a otro. Estos son los objetivos. Habla con Katsuya. Y usa la introspección para analizar la situación. Vale. Vale, aquí hay un montón de cosas, espérate. Madre mía. Al principio es aquí. Vale. Es que no sé si es para adelante o para atrás. ¿Dónde lo pone, tío? 2, 4. Vale, pone ahí la página abajo. Y aquí. Vale. La búsqueda de su amiga ha sido cuanto menos agitada. De hecho, me temo que ha llegado a afectar a mi salud mental. Acabé siendo víctima de un grave accidente y ahora me encuentro convaleciente en la clínica Balsenbar. Aquí vino a parar el paquete que usted le envió a Kate Walker. Su dirección estaba escrita en la parte de atrás del sobre.
Tengo entendido que la señorita Walker era una de sus amistades más cercanas, razón por la cual le escribo esta carta. Debe saber que ningún compromiso me obliga ya a seguir buscando a la joven. Sin embargo, he de admitir que sigo deseando cumplir mi misión. Tan solo me mueve la voluntad de advertir a la señorita Walker sobre los problemas en los que no deja de enredarse y, si es posible, persuadirla para que vuelva a casa. Where are you, Miss Walker? ¿Dónde estás? Vale, no obstante, reconozco que en el momento de escribir esta carta desconozco por completo su paradero, sobre todo porque mi larga convalecencia me ha hecho perder el hilo de los últimos acontecimientos. Me gustaría retomar mi investigación lo antes posible para encontrar a su amiga y entregarle su carta. Atentamente, Nick Cantin. 23 de diciembre de 2004. Estimada señora Foster, espero que se encuentre bien. Me complace poder informarle de que he logrado localizar los nómadas Yukols. Acompañaban a la señorita Walker la última vez que lo vi. Vale, busca de Walker, fotos ahí. Me dijeron que a pesar de que Oscar, el autómata, se sacrificó para protegerla, cayó presa de una peligrosa milicia fascista local. Tras casi un año de laboriosa investigación, este rastro me ha permitido averiguar el paradero de la señorita Walker con casi total certeza. O sea, que a lo mejor la milicia fascista local puede ser la que está relacionada, con la misma que hemos visto con Dana en 1934. Vale. Está retenida en una mina de sal, que hace las veces de campo de trabajo forzosos de un consorcio de mafiosos y neonazis, en busca de los vestigios del glorioso pasado de su nación. Hostia, ¿os acordáis de la doctora esa mala, tío? La Olga esa. Doctora Olga. Acabo de llegar a la región. Como esperaba, los guardias de la mina se negaron a entregar a la señorita Walker. Incluso rechazaban mis intentos de sobornar poco convincentes dada mi deplorable situación financiera. No obstante, me aseguraron que se encuentra bien. Por alguna razón se echaron a reír al mencionar que había intimado con su compañera de celda y que las dos jóvenes se protegían mutuamente. Los guardias accedieron a entregarle el paquete de la señorita Walker a cambio de la pequeña cantidad de dinero que pude reunir. Mientras tanto, hasta que encuentre una manera de sacarla de este avispero, no tengo más remedio que creerme sus palabras. Ya estaría. Vale. God, another day of hard labor. What are you gonna do now, Kate? Jeez, can't believe it's been almost a year since the militia sent me here. Qué bomba grave. Gotta get out, move on, whatever that might be. But how, though? Es que tengo en la mente la voz en español. Nothing. Does anyone even know I'm here? For Christ's sake, someone must be looking for me, mustn't they? Mustn't they? Vale, Samu, muchas gracias por pasarte, tío. Un abrazo. En el curro de Hostito, eso es, grande. En Metacritic no he visto reviews del juego por periodistas. Se ve que no les interesa, no es un mainstream, ¿verdad? Pero en Steam tiene pocas reseñas, pero ya tiene más de un 90, ¿eh? Muy positivas, ¿eh? Ay, que tengo que salir de aquí. Está esperando. Código de conducta. Bloque de celdas 3, número de celda 31, ocupantes Katyusha Spiridonova, Kid Walker. Oficial del bloque Simona Kalinina. Código de conducta. El color asignado al equipo se llevará bien visible en todo momento. Bueno, estas son tonterías. No lo voy a leer esto. Se informan a los miembros, se mostrará respeto. La comida y el descanso se consideran privilegios, no derechos. Toda ciudad tendrá el privilegio de recibir 5 litros de agua al día. Oye, pues no está tan mal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Veamos qué hay por aquí. Poema de Pushkin. En las profundas minas de Siberia, conservad orgullosa la paciencia. En las profundas minas de Siberia no será en vano nuestro duro esfuerzo, ni el alto anhelo de la inteligencia. Esa hermana leal en la desdicha, la esperanza en la cárcel tenebrosa, despertará el coraje y la alegría, y ha de llegaros la deseada hora.
La amistad y el amor os visitarán, penetrarán el tenebroso encierro, igual que a vuestras celdas de convictos llega mi libre acento. Caerán a tierra a los pesados grillos, la prisión se hundirá, la libertad gozosa ha de aguardaros la entrada, el hermano la espada depondrá. Alexander Pushkin. Creo que no es... bueno, a ver, esto será el real, ¿no? Pero, claro, no rima porque vendrá del inglés, pero no se han esforzado, creo que, en traducirlo bien. ¿Para qué rima, si quiero decir? Está bien traducido, pero... Vale, nuestro primer objeto, una púa de guitarra, ¿no? Ole, bestia. Katyusha's punk group. Would love to have seen them. Vale. Tiene el nombre del grupo de Katyusha. ¿Me la puedo guardar? Sí. Púa de Katyusha. Sleep okay? Like a bear. Yeah, I heard. Better get ready, Katyusha. I feel like I've been run over by a tank. You okay? Sure. Digging an assault mine 12 hours a day in the hope of finding a fragment of ivory. Pues no está muy bien. Hostia, 12 horas mirando. Picando. Maybe I'm a fool, Kate. Maybe I should have listened to my folks. If I had stayed in line in the National Choir like a good little pawn instead of forming an anti-establishment punk group, I would not be here now. I'm glad I've got you, though. Listen, Katyusha. We're going to get out of here, right? Katyusha, ¿no? Yeah, right. If you say so. Estaba diciendo Katyusha. 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 Today's the day we're supposed to take over from Team Orange in Gallery C, right? Don't remind me. They say it's really tough. Isolated with no rescue party on hand. Which is crazy, because it's the worst gallery for cave-ins. Es difícil hacerlo rimar si no es por un traductor del ruso. Pushkin era escritor ruso. Ya. Sí lo sé. Por eso digo, pero bueno, que en otros juegos, los poemas ingleses, no sé qué y tal, a lo mejor han traducido y han puesto algunas palabras para que rimase. ¿Me entiendes? We should get going, Katyusha. I mean... What if the guard catches us slacking off when we should be ready? Who? Simona? She's no altar girl, but she's not the worst around here. True. But I will be ready in time to leave. I just want to get all the rest I can. Come on, Katyusha. Better get ready. Sure. Creo que se ha convertido en un juego 5 minutes, no more. Tipo Life is Strange, ¿no? El estilo de aventura moderna. Aventura gráfica moderna. Vale, prepárate para trabajar. Vale, habrá que asearse. Refrescarse. Pero quítate los guantes, ¿no? ¿Allá o...? 3 veces. Better not forget your good luck charm. Don't think I've ever seen you without it. It's all I got left. ¿Qué es el elefante? ¿El mamut? Ah, no, el corazón de Oscar. Hostia. El corazón de Oscar, colega. There's all Oscar's data inside. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. O sea que tenemos todos sus datos. I just need to find a compatible body for it.
That is, if I ever get out of here. Grande. Esto lo he mirado ya. Glad you're here. Let's stay close, Katusha, okay? Team Blue! Qué bonita es la banda sonora de Syberia, tío. Hey, you've got mail. It's for you, Amerikanska. Amerikanska. Ante todo, Thanks. educación. No stalling you here. You got 5 minutes to see what's inside. Or else a less friendly face will come to get you. Examina el paquete. Espérate a ver si me falta algo por aquí, gente. Veamos, un cisne. It belonged to my mother. I used to play with it when I was a kid. This melody stuck with me throughout my childhood. I remember even my mother couldn't find out what it was called. Olivia Foster, New York. What could she have sent me given our dispute after my leaving with Hans? Strange. What? August 23rd, 2003. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time for you to make preparations to return to New York. Su madre, Your ¿no? mother, Sarah Walker, passed away last night at Mount Sinai Hospital. She had been doing poorly for several months, and her death was no doubt a release. The funeral will take place Thursday, next week. We pushed back the ceremony so you can be with us. If I'm not mistaken, returning to the United States means you run the risk of having to answer to the law. Sometimes it's better to pay your debts to society instead of being forever on the run. And for once, just put aside those senseless, adventurous pretensions of yours. They've already cost you your friends and family. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. I've enclosed your mother's pendant. According to her, you used to love the mystery of its melody. I promised her I would send it to you. Call me for the sake of what's left of our friendship. Olivia, 212-359-1519. Bueno, volvemos con Dana. Casa de los Roze. Vaghen. Well done, Dana, dear. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Music. We shall find a pretty frame for your diploma. Thank you, Mother. Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Of course. Of course. Then, my darling, you'll become a great concert pianist. You make us so proud, doesn't she, Anton? Of course. Of course. So proud. Lo estoy diciendo. I can't wait to see the Paris Conservatory, even though I'll miss you both terribly.
And it's perhaps not such a bad idea for you to move away from Vaghen. Times are hard at the moment for people like us. Tiene muy buena pinta, I do worry about your health still. Muy buena pinta tiene. Thankfully, Herr Gustav agreed to take you on at the mountain refuge this summer. Oh, yes. Ha mejorado mucho will do you a el manejo del mando. Good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank you? Oh, well, I was very busy rehearsing the concert, you know. Está más... The gentleman is offering you a job, Dana. Thanking him is the very Está least todo más adaptado como si fuese un Life is Strange right o algo así por el estilo. Me gusta, está bien. Tenemos un diario y todo igual, o sea, parecido, ¿no? Aquí tenemos la misión, aquí tenemos el diario, ¿ves? Estilo Life is Strange y esas cosas. Bueno, aquí tenemos documentos, inventario, objetivos. El diario de Dana. No sé si lo había leído todo, tío, hasta el final, ¿eh? No sé si lo leí todo, ¿eh? Vale, esto no lo he leído antes. 8:30. Tengo mariposas en el estómago. No pude desayunar nada. Aunque madre me preparó esta tarta Sacher de chocolate y albaricoque. Que tanto adoro. Mis padres no vendrán a verme. No pueden dejar la tienda en un día como hoy. Es el mejor día de la primavera para el pequeño comercio. De todas formas, puede que sea lo mejor. Si me sale mal, no podría soportar la humillación de fracasar delante de ellos. El señor y la señora Jiménez... No, Jiménez no. No sé qué pone ahí, tío. Jimmer. Han llegado. Últimamente vienen cada vez más a menudo, pero siempre por negocios. Padre siempre dice que quien quiera que le escuche, que hoy en día el mundo de los negocios nunca descansa. Mientras los hombres hablan de sus cosas en el estudio, el señor Jimmer es un tratante de arte. La señora Jimmer ayuda a madre con la tienda. Fran Beckman me está esperando. Es la rectora de la academia. Mejor dejo de escribir. Que no se me olvide la carta. Ni besar a mis padres. Ni a subirme el primer tranvía. Ánimo, Dana. Qué alivio. Fue un concierto de ensueño. Confío más que nunca en mis posibilidades de ingresar en el Conservatorio de París. Solo un último curso en la Academia de Música de Vaghen y comenzará de verdad mi aventura. Seré pianista de conciertos. Es mi sueño. Gracias al trabajo de verano que he conseguido en el refugio de montaña de Silberspiegel, podré ayudar a mis padres a pagar la matrícula. Fue Adam Gimner, el amigo de padre, que me puso en contacto con Herr Mustaf, el gerente del refugio, que me ofreció el empleo. Así comienza mi aventura. Let's go. Vamos a ver. Le doy por aquí. The diploma Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Thank goodness she didn't mention I almost arrived late. Este diploma certifica que Dana Roze ha completado con éxito el tercer ciclo de sus estudios de piano. Directora Karina Beckman, directora Edmund Kruger, año 1937. I should think you'll be needing a pen to write that letter, my darling. Herr Gustav, my future employer. Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the music academy. Me complace comunicarle que he aceptado su solicitud de empleo de temporada para este verano en el refugio que regento. Su contrato comenzará el lunes 5 de julio y concluirá el 31 de agosto. Será una temporada bastante ajetreada. En nuestro refugio se alojará un grupo de científicos que desean prepararse en las montañas antes de partir hacia una expedición en Oriente. Sus tareas diarias consistirán en su mayor parte en servir las comidas y contribuir al mantenimiento general de las instalaciones. Su currículum vitae indica que estudia en la Academia de Música, por lo que le pediré que amenice algunas veladas tocando el piano. Me gustaría aprovechar esta carta para informarle de que, además de su salario, dispondrá de comida, techo y ropa limpia durante toda la duración del contrato. Espero su llegada y le deseo un excelente final de curso. Gustav Rinner, gerente del refugio de Silberspiegel. Vale. Y aquí tengo que... I should think you'll be needing a pen to write that letter, my darling. Vale, necesito un boli. Habrá que buscarlo, ¿no? Vamos a echar un vistazo a todo esto que hay por aquí. Un cuadro. Bonito. Dana Puppet, I'm busy right now. Vale. Otro cuadro. Salir.
salir. No quiero salir. De momento. Otro cuadro. Papa, could your pen be around here somewhere? Could be, I suppose. Vale. Papa is so untidy. Papá. Y aquí un boli. Papa's pen. Perfect. Papa is so untidy. You could close the drawers when you're done, little Miss Nosy. Buen detalle, buen detalle, buen detalle. Digo, hostia, me deja el cajón abierto. Y me lo ha dicho, ¿eh? Es que eso solemos hacerlo en todos los juegos. Abrimos las cosas y las dejamos abiertas, tío. Me ha gustado ese detalle. Qué grande. Otro cuadro. Son marcos. Me acuerdo aquí donde iba que había una tienda de esto, tío. Sí. Marquistas. No sé cómo se llamarán estos. Carta de Zimmer. Vale, 28 de mayo del 37, estimado Antón. He recibido los cuadros. Dada su calidad, no puedo hacer más que darte la enhorabuena por conseguirlos a tan buen precio. Te aseguro que no tardarán en encontrar comprador entre mis clientes estadounidenses. Pronto recuperaremos nuestra pequeña inversión. A título personal, quería daros las gracias a ti y a Elena por el mensaje de apoyo que enviasteis con vuestro paquete. Los médicos son optimistas y creen que Miriam se recuperará este verano. Cada día que pasa me asombra más que una mujer tan fuerte como ella aceptase casarse conmigo. Sin embargo, no te mentiré, estamos desconsolados. A pesar del historial médico de Miriam, el charlatán de nuestro obstetra nos había dado esperanzas de que este embarazo tan inesperado tendría un final feliz. Aunque fue muy difícil tomar una decisión tan drástica, decidimos no correr el riesgo de sufrir más decepciones en el futuro. Lo que está en juego es la salud física de Miriam, así como nuestra salud mental. Creo que lo único que nos queda por hacer es aceptar la idea de que envejecer solos sin hijos. Dadas las circunstancias, amigo mío, comprenderás que con cada día que Dios nos da, nos preguntamos si es acertado permanecer en Osterhout. Cada vez se escuchan más las botas de la sombra marrón en nuestras calles. Puede que Miriam y yo estuviéramos más seguros al otro lado del Atlántico, donde, como ya sabes, tengo grandes contactos profesionales y algunos amigos bien situados en la comunidad artística de Nueva York. En cualquier caso, quería que supierais que vuestro apoyo nos llegó al corazón. Esta nueva prueba de la lealtad inquebrantable que une a nuestras familias ha sido el único rayo de sol en estos días tan duros para nuestra relación. Os doy las gracias de nuevo por este gesto que renueva nuestra amistad y demuestra que es verdadera. Atentamente, Adam. Vale. Vale, no se queda la nota ni nada, ¿no? Ahí abajo parece que hay algo. Ok. Hostia, hay un marco aquí, tío, no puedo abrirlo. ¿Veis? No puedo quitarlo. It's stuck. Papa really ought to tidy up. Vale. Un lápiz viejo también me vale. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. I ought to put these away before I lose them. I'm pretty sure I know this piece by heart now anyway. Vale, son las notas de antes. ¿Las ha guardado o no? The Hymn of Vaghen, my favorite concerto. Cierra, coño. No cierra bien esto.
No me deja cerrar. Pues se queda abierto. Lo siento. ¿Qué uso? ¿Lápiz viejo o bolígrafo, gente? Boli, ¿no? Es que la nota me ponía... A ver, espérate. A ver, lee los documentos de la tienda. Eso es opcional, ¿no? A ver. Investiga el gueto, prepara el piano, responde a la carta de... Lee los documentos de la tienda. Eso significa que no lo he leído todo. ¿No? A ver esto. Vale, vamos a ver si veo algún documento más antes de escribir la carta. Porque a lo mejor si escribimos la carta ya se pasa la escena o lo que sea, ¿sabes? Bueno, al salir no vas a poder salir, ¿no? Mama would be mad if I left now. Sí, exactamente. Aquí abajo hay algo, ¿eh? Espera. ¿Es abajo o es lo de fuera? Es que me sale algo aquí. Ah, vale, es esto, sí. Es por el otro lado, vale. Ya no abre bien los cajones, tío. Se han quedado bloqueados, tío. A lo mejor tengo que decir a mi padre que quite esto para abrir esto, o no sé. Gente, os ha bugueado. Porque... Ah, vale, que era así, hostias. Ah, vale, entonces me he confundido yo. Espérate. Esto ya lo hemos leído, o sea que... Claro, es que era con el otro stick, gente. Claro, estaba haciéndolo yo mal. Vale. Don't forget to be very polite towards Herr Gustav. Por aquí no veo nada más, gente. Más documentos no veo, o sea, yo no sé. ¿No hay algo más aquí? Aquí. ¿Qué más? ¿Esto tal vez? Vorarlberg automatons. Vorarlberg. These machines are incredible. Factoría Vorarlberg, fábrica de autómatas fabricados en Francia. ¿Es ya el afortunado propietario de un autómata Vorarlberg? Recuerde que tienen garantía de por vida. Para solicitar un reemplazo, una reparación o un reembolso, escríbanos a la dirección indicada en su tarjeta de garantía. ¿Quiénes somos? La factoría Vorarlberg, situada en Baladilén, en los Alpes franceses, es una empresa pionera en la fabricación de maquinaria de precisión. Nuestros revolucionarios autómatas gozan de renombre en toda Europa y ponen de manifiesto la calidad de nuestro trabajo y el respeto que profesamos a nuestra clientela. Creemos que todas nuestras creaciones han de dar ese paso más que las hace únicas, que les aporta verdadera alma. Vaghen y nosotros. Aunque en la factoría Vorarlberg nos enorgullecemos de mantener una relación cercana con todos nuestros clientes, la que nos une con Vaghen y su pueblo es aún más estrecha, porque durante sus viajes nuestro visionario ingeniero jefe, Hans Vorarlberg, llegó a una Vaghen arrasada por un incendio especialmente horrible. La tragedia conmovió al señor Vorarlberg, que puso sus fábricas al servicio de la reconstrucción y mecanización de la ciudad, restaurando su belleza eterna, al tiempo que la catapultaba a la era moderna gracias a los modernos autómatas de nuestros talleres. ¿Cómo está todo relacionado? Qué guay, tío, mola, ¿eh? ¿Tú me pasado el Tell Me Why? No lo he jugado. These were all very interesting readings, but I should get back to writing the letter now, or Mama will get cross. Va, ya tenemos lo secundario hecho, gente. Ahora toca escribir la carta esta. Y vamos a escribirla con boli, ¿no? O sea, con lápiz, ¿no? Que se puede borrar. Estimado Harold Renner. Estilo formal, estilo amistoso. Formal. Herr
Rena, I would like to thank you Piss for... off out of here, you filthy Bulgarian! Don't, Dana, it's too dangerous. Oh my! What in the name of... Dana, darling, no, give it to me, please. Oh my goodness. ¿Qué pone? What does it say, Father? It's nothing, Dana. Nothing but spite. Will they ever leave us in peace? Come on, Lena, my dear. Hey, come on. Look at me. Don't let it get you down. Huh? Or we'll both end up in Paris with Dana. Echa un vistazo a la nota. Why would anyone do that? Why take it out on us? Without reason. Vale, ese es el símbolo fascista ese. Del grupo fascista ese. Piss off out of here, you filthy Vagarans. Horrible. Vale, volvemos con Kate. Zona de la Taiga de hierro, mina de sal. Invierno de 2004. Kate! Come on! We need to get to work now. Hacer lo que le pide. No voy a ignorarla, pobrecilla. That's it. I'll get started working now. You push the cart closer and come dig next to me, okay? I'm very sorry, love. But we'll have all night long to cry. Ponte a trabajar. Vale. Solo quiero que sepa que hoy volví a la mina para intentar comprar la libertad de la señorita Walker con el dinero que su marido y usted fueron capaces de reunir. Lamentablemente volvieron a negarse. Parece que a la milicia no le interesa el dinero. Prefieren castigar a la señorita Walker por plantarles cara y defender a los nómadas yucos. A ver, por si eso fuera poco, otro soborno me permitió confirmar lo que tanto usted como yo temíamos. Al parecer la señorita Walker se vino abajo en cuanto supo de la muerte de su madre del año pasado. El hecho de haberse perdido el funeral la afligió profundamente. Ni siquiera su compañera de celda es capaz de sacarla de su profunda depresión. Temo que muera de pena si no encontramos rápidamente un modo de sacarla de ese lugar infernal. Brakes are on. What a surprise. So you can be with us. Vamos a ver.
You weren't there. No one to hold her hand. August 23rd, 2003. You missed it. You weren't there. You didn't say goodbye. Call me. Others ended. The promise. You weren't there. She died alone. She asked for you. ¿Estoy haciendo mal? She was scared. You broke her heart. You deserted her. She died asking. Kate, watch out! Sorry, I didn't see. Hey, look! Come on, let's go and see. Investigar. That could be our ticket out of here. Let's check it out. Oh my god. Vale, vuelve con Katis. Investiga el tren. Still looks pretty strong. That doesn't work. Impossible. Tengo más cosas. Ese perepín que no tiene fin. ¿Qué pasa, Perepe? Grande. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? Muy buenas, tío. Sabéis que también podéis pasar por el canal de Multiperepe. Ahora le está dando cañita al The Last of Us 2 en modo realista, ahí a full. Entrar. Entrando a lo grande, Perepe, como siempre. Muy guapo el juego, ¿eh? Sí, es un estilo... Está estilo Life is Strange. Tienes como... Bueno, tu diario también y todas esas cosas, ¿no? Cosillas y tal, así. Y el mando, le han mejorado mucho la interfaz con mando. ¿Vale? No es como en el 3, que yo en el 3 recuerdo que tuve que dejar el mando y ponerme con el ratón. Porque no sabía que se podía usar ratón. Y sí que se podía usar... bueno, se podía usar ratón, pero al estilo point and click. ¿Vale? Este no sé si se puede usar point and click.
seguramente sí que se podrá jugar con teclado y ratón, pero no sé si se puede jugar con estilo point and click. Eso ya sí que no lo sé. Aquí no lo he mirado, la verdad. A ver. Controles. Mover. Correr. Sí, se mueve tecleando, ¿no? Girar y cámara. A lo mejor es más simple y todo con el ratón. No tengo que hacer nada más. A ver. Voy a probar, gente. Sí, es point and click total también. ¿Veis? Pues no sé si usar el ratón, ¿eh? Más comodito, ¿no? Voy a jugar un poquito con el ratón, gente. Tengo el mando enchufado, pero... ¿Y el diario cómo lo abro? ¿Con la J? ¿Journal? Sí. ¿Mapa? No. Pues luego puedo pinchar aquí directamente. Claro. Aquí o aquí. Pues con el ratón a lo mejor... Ahí estoy más comodito así, todo tirado. Oh, good grief. Jeez. Madre mía. ¿No puedo inspeccionarlo de otra manera? Jeez. Pues sí. Vale, tío. No parece que haya nada más. Vale. Para correr era con este, ¿no? Ponía, ¿no? Kate, what are you doing? There's a dead body inside. Leave it alone. You'll bring us bad luck. You get back here. Ya voy. ¿Pero cómo se corría, dicho? Ah, doble clic, ¿no? Y puedo moverme así también. Como si fuese un diablo. Sí. Me gusta que mantengan eso del point and click, tío. Me gusta. Ah, vale, estaba esto, gente. No tenemos la herramienta. Mira, un de esto. ¿Cómo se llama? Un sidecar, ¿no? More bodies. What happened here? Pues artísticamente es una pasada, tío. Se nota la mano de Benoit Sokal, tío. En paz descanse, murió este año. Wow. Pero el principio ha sido una maravilla, ¿eh? El principio con el concierto de Dana y todo eso. Una maravilla. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? I'm sure there's a way. Follow me. I have an idea. Para controlar directamente al personaje puedes mantener pulsado el botón izquierdo y mover el ratón. De esta forma el personaje seguirá automáticamente la dirección que apunte, pues sí, como el diablo. Y si cojo y hago esto... A ver... ¿Ahora qué? Ahora ha cambiado el mando. A ver... Con el mando, pues se mueve normal, ¿vale? That must be the way out. At the end of that tunnel there. Lo bueno del ratón es que haces así, ¿vale? Porque si yo no cojo el ratón, hasta que no pases cerca, no te salen las cosas, ¿ves? Por eso me gusta jugar con el ratón en este tipo de juegos, tío. ¿Ves? Si yo hago así y ya veo si hay algo, ¿veis?
He hecho un vistazo aquí. Y aquí también hay cosas, ¿no? This cave is reinforced by those old structures. Must have been meant to shelter trains, and for a long time. If there's the slightest chance of escape, better seize it. It's too late to turn back now. Ah, vale, ahí está. Vale. This cave is reinforced by those old structures. Must have been meant to shelter trains, and for a long time. ¿Cómo salto esto? ¿No puedo saltar la escena esta? More bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. Pobrecillo. No hay nada más, ¿no? What the heck happened here? How in the world did those bodies get here? Let alone the train. Parece que aquí hay algo más. Ahí. Tengo que mover un poco. Ahí. Looks like it was caught in a rock slide decades ago. Crazy to think that no one's found it. Until today. So, the train was supposed to be hidden in this cave. But it looks like it all went wrong after the rock slide, when these men were executed. A ver, esta parte es la de... Sí, donde estamos antes, donde hay que usar algo para abrirlo. If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure, that is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. Yes. They were shot. In the back. Same as those over there. Looks like Second World War uniforms. They belong to the Brown Shadow, the fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. Depósito de combustible. Full tank of gas. And it looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their position. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right, and who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies, I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Vale, hay que encontrar las llaves. Aquí no puedo entrar de momento. Hablar, no. Si te atascas, puedes escuchar una pista pulsando el botón
Interrogante. Espera que la barra esté llena y haz clic en el botón. Omitir. Omitir. No quiero pistas. ¿Veis? Se va cargando la pista. Qué bonita la música. Vale, aquí otra vez. A ver si encontramos algo más. ¿No? Sorry, whoever you were, but I need to do a quick search. Vale, lo tendremos que apartar ahora. Vale. Mover la cámara. Ah, vale. Vale, pues es más práctico el ratón, ¿eh? That must be the shooter. I don't think I can make any use of that. Nothing interesting here. One last drink to work up some courage. Nota de suicidio oficial. Miércoles 5 de abril de 1944. Cuando tú, quien quiera que seas, leas esta carta, yo ya no seré más que un saco de huesos. Cada día intento ser más letal que nunca a la patria y cumplir mi trabajo en nombre de nuestro glorioso líder. Es lo único que deseo. Como me han ordenado, hemos conseguido poner el tren a salvo en el refugio acordado, lejos de las manos del enemigo. Sin embargo, un desprendimiento ha bloqueado el túnel de salida y nos ha condenado a permanecer aquí para siempre con el tren, para que algún día el alto mando pueda recuperar los secretos que oculta. Sin embargo, puede que sea lo mejor, ya que el ejército rojo se acerca por el frente oriental y lo más probable es que lo hubiera capturado. De esta forma, por lo menos, nuestro secreto está a salvo. La moral de los hombres está por los suelos. Para evitar su posible traición y deshonra en un momento de debilidad, me he visto forzado a ejecutarlos. Tengo razones para creer que en su desesperación estaban planeando escapar en la motocicleta y revelar el paradero del tren a nuestros enemigos a cambio de su libertad. No es más que una formalidad, pero he escondido la llave de contacto. Ahora el deber me llama. Haré lo que debo en nombre de nuestro líder y de la patria para que este tesoro permanezca oculto hasta que el alto mando esté en disposición de recuperarlo. Atentamente, comandante Christian Shatta. Vale. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. Strange, the hollow shape. There must have been something in it. Strange, the hollow shape. There must have been something in it. He wore stripes. Must have been the brown shadow officer in charge of the train. Shot himself in the head. Awful. ¡Ay! La gorra. ¡Hostia! Me cago en 10. Cuidado, Kate. Cuidado. Cuidado con los muertecitos, muchacha. Major Sutel's last drink to give him courage? Vale, se ha apagado otra vez la linterna, la lámpara. Esto es lo mismo, ¿no? That must be the shooter. Emblema de la sombra marrón. The distinctive symbol of the brown shadow fascists. Many countries have banned it. That's just fine by me. Let's search somewhere else. I don't think I can make any use of that.
La cabeza y eso no, nada, ¿no? No, vale. ¿Es así o así? ¿No es así? Ah, espera. Ah, no, cada vez que lo muevo suena, digo, no sé. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Hay dos. Una será para entrar al vagón. Vale. Guay. Me está molando mucho, ¿eh? Gente. Got him! It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kick-start, we might be home free. Puedo ayudar. Dejo seguir. Me dejo seguir. Okay, I'll leave you to it then. I'm gonna go search the train a little more. Maybe I'll find something useful for when we get out of here. Sure. The key to the carriage. Vamos a ver. ¿Tenemos guardado manual o algo de eso? No. Es guardado automático. No me gusta que en estos juegos se haya guardado automático. ¿Cómo va esto? Espérate. Intentando dibujar esto así, pero... Ah, vale, tengo que hacer girar varias veces. Vale, es que no sabía cómo era esto. Tengo que hacer círculos. ¿Vale? Your chariot's waiting. Hey, what are you... Holy crap. Wow. This is worth a fortune. I can't believe it. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. Vale, habrá que coger algo que podamos llevar. It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. Hola, X Ramos. There's a veritable fortune in loot here. A masterpiece. The Brown Shadow must have looted it during World War II.
planos. Portamapas o planos. Oh my god. You gotta see this. Vale, esa es Dana. Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. It dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Cola? Koba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Well... ¿Tú crees? You really think she looks like me? Come on, you gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We'd better get going. Vale. I hate to think what became of the owners of all these stolen objects. Cuadro. Este es el que mira antes, creo. Sí. Y aquí no sé si hay algo más. Bueno, hay un montón de cosas, pero que pueda interactuar con ella, creo que no. You should take another look, Kate. It looks just like you. Este no sé si le mira. Sí. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls. Tío, vamos lío. No sé, no he jugado a la demo. All right. You've caught us. No quiero spoilers, But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We could all escape with tons of it. Just look. Don't move. Listen to me, Simona. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally. But why can't I keep the treasure for myself? I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape, which wouldn't be a lie. Simona, don't! Don't take it personally. I just need a change of life. I think you can understand where I'm coming from. No! My sweet Katusha. Oh, Kate. Poor Kate.
Now you're on your own. With a train full of treasure. It'll be all right, Katusha. No. Not for me. Hush, Katusha. Listen. That girl in the picture would have been so cool to go looking for her together, wouldn't it? Nothing's changed. I'm still taking you with. No. You gotta go. You gotta go and find out before the guards come. Find that girl, all right? Kate? Love you. Remember me, Kate. I'll close my eyes now. Momento triste. No te he felicitado por el Día del Padre, Fofo. Que seguro que estás como Julio Iglesias y lo sabes. No. Estoy soltero y sin hijos. Que yo sepa. Vale, escapa con la motocicleta. Nos vamos. Over there! Tiene que huir. Porque ahora la van a acusar de homicidio. Vaghen. Yes, qué musicón.
Te conocí por esta saga. Me alegro de que traigas esta nueva entrega, dice aquí Ramos. Me alegra que estés tú ahí también. Grande. Un año más tarde, ha dicho. Miss Walker? Miss Walker? Walker. Walker. Ah, there you are. Lo siento. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Is everything okay? I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. A lo largo de tu aventura los objetivos se irán anotando en el diario. Para abrirlo, pulsa tal. Usa la guía telefónica de la mesa de la sala. Vale, a ver. Estimada señora Foster, me complace informarle de que la señorita Walker se ha fugado de la mina. Por desgracia, según los guardias, su compañera de celda no sobrevivió al intento de fuga. Una muerte más que pesará sobre la conciencia de la fugitiva. Según parece, se dirigió al oeste, hacia un destino desconocido. Puede que esté buscando un aeropuerto, quién sabe. Cabe la posibilidad de que el billete de avión que envió usted junto con la carta haya tenido el efecto deseado. No en vano, a la señorita Kate Walker ya no le quedan sueños utópicos con los que obsesionarse, ¿no? 1 de noviembre de 2005. A ver... le agradezco enormemente la información facilitada en su última carta. Será muy útil para volver a ponerme en marcha. Si la señorita Walker fue vista por última vez en Vaghen, ese será mi destino. Hostia, hostia. Es increíble que ya haya pasado un año desde que empecé a seguirle el rastro a la señorita Walker por todas partes, desde Europa del Este hasta Centro Europa. Parece que ha evitado todas las ciudades y carreteras principales, pero no son pocas los inadaptados y pueblerinos que aseguran haber visto a un desconocido extranjera de pocas palabras. Por lo visto, viaja hacia el oeste en su vieja motocicleta, por carreteras secundarias y sin parar nunca. Salvo para descansar a hacer trabajillos que le permitan pagar la gasolina. Vale, según parece, evita todo vínculo afectivo con la gente y nunca habla sobre sus motivaciones. Todos los testigos afirman que durante sus descansos se dedica a escuchar la caja de música de su madre, esa que usted le envió, y a contemplar una extraña lámina. Interesante, ¿eh? Right. Guess I'd better start looking for shops called Müller that are likely to sell art supplies. Marca las 3 tiendas que más opciones tienen de haber vendido el tubo. Vale, Müller. What about this one? Vale. A ver. Mira, Eddy Merckx, tío. Campeón del Tour de Francia. Casa de empeños, cuadros, oro. Esta tiene que ser, ¿no? Veremos de relojería. Anticuario. Pero tengo que marcar 3, ¿no? These 3 make up a good basis to work from. Let's see if I can rule out a couple using the map. Encuentra las 3 tiendas en el mapa. ¿Y cómo lo encuentro?
No entiendo esto. Pero ¿cómo quieres que la encuentre, hostia, en el mapa? A ver. Es que aquí pone descartar, marcar, descartar, marcar. A ver. ¿Será algo de esto, estos simbolitos? El kiosco, no sé qué, Santa Cecilia, ¿no? Automaten. Es que no sé cómo hacerlo esto. Bueno, a ver, si lo hago mal, pues lo hago mal, no sé. A ver, volver, espérate. Segundo. It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. ¿No recuerda esta estancia al principio del 1 cuando llegaba a Borasberg, tío? No, Hans Borasberg era... No, ¿cómo se llamaba el pueblo? No me acuerdo. Con estas escaleras así parecidas y todo. Un poco guiño puede ser. I get the impression I've seen that before someplace. Míralo. Dice, juraría haber visto esta estancia. ¿Eh? I get the impression I've seen that before someplace. Yo creo que es un guiño, ¿no? It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Now I get why they call this part of town the Flower District. ¿Es un lector de periódicos o qué es? Buscar lugares, ver el correo, irse, buscar gente y organizadores. ¿Ver el correo? There must be 3 years worth of emails I haven't read here. Better do some cleaning up. Ah, that's better. Vale, todo burrado. Lugares. Vaghen. Tienda de Müller. Too many results to trawl through with a computer. Better off using the documents Frau Wagner brought me first. Ok. Os. Vaghen es la capital de Osterhal, un pequeño país centroeuropeo con una población de 9 millones de personas. La ciudad nació a orillas del río Dombre, el tercer río más largo de Europa, y está rodeada por los Alpes, que la separan de Suiza. Vaghen es la cuarta ciudad con más hablante de alemán del mundo y se hizo famosa por su historia, ya que sus orígenes datan del siglo VI y por su arquitectura, muy influenciada por el movimiento Art Nouveau. Tras ser devastada por un incendio a comienzos del siglo XX, Vaghen aprovechó para mecanizarse durante su reconstrucción. Desde entonces ofrece diversas curiosidades que han fascinado a las generaciones de viajeros y turistas. La población, que se calcula que a día de hoy será de 1,5 millones de habitantes, se vio muy mermada durante la Segunda Guerra Mundial. Vaghen, al igual que el resto de Osterhal, fue anexionada por los fascistas de la Sombra Marrón, quienes organizaron persecuciones contra la comunidad vagherana muy numerosa en la ciudad. La comunidad fue erradicada durante el genocidio posterior que tuvo lugar por toda Europa durante años. Se calcula que en Vaghen hubo más de 100.000 víctimas vagheranas. Joder. Internacional. Taiga de hierro.
La Taiga de Hierro es una región de Europa del Este que ha permanecido en gran medida asilvestrada. La zona es famosa por haber sido una de las líneas defensivas de la URSS durante la Guerra Fría. El ejército soviético desplegó una gran cantidad de equipo militar pesado en la región para evitar un posible ataque por parte de las tropas de la OTAN. Gran parte del equipo quedó abandonado tras la caída de la Unión Soviética, de tal modo que a estas alturas se ha oxidado o ha sido reciclado y aprovechado por los chatarreros y los traficantes de armas. La región es rica en sal y cuenta con numerosas aldeas industriales que surgieron gracias a la expansión de la minería. No obstante, dicha actividad sufrió una fuerte caída durante la perestroika, la época de la reestructuración, cuando el tejido industrial soviético se vendió pieza a pieza al sector privado. Algunas minas siguen abiertas, pero se convirtieron en el escenario de operaciones cuestionables que evidentemente suelen estar relacionadas con el crimen organizado o con grupos identitarios escindidos. Espérate, vamos a leer primero el otro. A ver. Aquí hay periódico también. A ver. Encuentran botín de guerra en una mina de sal clandestina. El descubrimiento de una mina de sal clandestina en la región de la Taiga de Hierro ha conmocionado a los activistas de los derechos humanos, además de generar un gran revuelo en el mundo del arte. Al parecer, la policía llegó a la mina ilegal siendo el soplo de una prisionera fugada. Sin embargo, la mano de obra esclava no fue la única sorpresa que les aguardaba. En una de las cavernas descubrieron una locomotora de vapor con varios vagones llenos de un valioso botín de guerra. Se baraja la posibilidad de que las obras de arte desaparecidas, así como otras piezas artísticas de valor, las robara la Sombra Marrón durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que el hallazgo puede estar valorado en varios cientos de millones de dólares. Hemos detenido a los superhéroes y los guardias y desmantelado la mina, afirmó el jefe de policía, Víctor Palinsky. Los esclavos han sido identificados y tras un breve periodo de hospitalización regresarán con sus familiares más cercanos. Según fuentes hospitalarias, muchos han aclarado que no se dedicaban a la extracción de sal, como se pensó en un primer momento, sino a la búsqueda de marfil y de artefactos extraños. La policía aún no se ha pronunciado acerca de estas afirmaciones, tan solo se ha limitado a decir que la investigación sigue en marcha. Cuando nuestro equipo de expertos en arte haya identificado todos los objetos robados, lo complicado será devolvérselos a sus legítimos propietarios, ha añadido Palinsky en relación a las obras de arte robadas. No obstante, es posible que el jefe Palinsky y su equipo no tengan que buscar muy lejos a los dueños. Las autoridades han recibido cientos de llamadas de personas de todo el mundo que aseguran poder acreditar la propiedad de las reliquias familiares y el resto de piezas sustraídas. Ok. Veamos. A ver, la mierda está el mapa. A ver, no me puedo ir al otro lado, a lo de lo que he subrayado antes, tío. A ver, no hay muchos sitios tampoco, o sea. Esto, venga, esto descartado. Fuera. Esto descartado. Esto. Es que ese simbolito no sé lo que es. Picnics. Picnics. The musical square. Everyone says it's one of the places you just gotta see in Vaghen. Too bad there aren't any Mulo shops there, though. Ajá. Automaten. Todo descartado. Huh. Maybe the painting case came from this shop. A ver aquí. Y aquí abajo. Anticuad. Esto sí que puede ser. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. Vale.
¿Cuál he marcado? He marcado este y este. One of my choices feels off. I should change it. Vale, esas dos creo que están bien. Aquí me falta otra o es esta. No, esta es otra, ¿no? I nailed it for two of my choices, I think. I just need to change the wrong one. Vale, tenemos que cambiar una. Esta tal vez. One of my choices feels off. The district where the guest house is situated. Pity none of the shops are near here. No está la pensión. A ver. Y es que este plano es una mierda, tío. Sí. Voy a marcar esta, a ver. Looks like I'm almost there. No. I just need... A ver, tenemos dos, o sea que es que... Voy a ver lo de la cosa esta. One of my choices feels off. No. I should change it. Y lo de la plaza esta de la música. Me ha hecho ya antes claramente que no, ¿no? Voy a marcar esto. I nailed it for two of my choices, I think. Bueno, a ver. Este me ha dicho antes que no, ¿no? One of my choices feels off. Madre mía. Espérate. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. Vamos a ver, ¿cuál será, tío? Estoy seguro que... vamos a ver. I nailed it for two of my choices, I think. A ver, venga, esta. One of my choices feels... No, a ver si hago coincidir la que es. Okay. Esta era. So these three shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Vale, elige en el mapa la tienda más relevante que visitar. Yo creo que esta, ¿no? De antigüedades, ¿no? ¿O no? A ver, es que esta no dice nada. Es que aquí no dice nada. Esta es la del barrio tal. Yo creo que será esta. Esta es que de antigüedades, pero es que no eran antigüedades, era de cuadros y marcos y esas cosas. Yo creo que va a ser esta. A ver, se puede observar, vale. The district seems like it's changed a lot since when the phone book came out. Looks like the pawnbroker I found is no longer in business. Casa de empeño, ya no existe. The antique shop from the phone book is located in this district. Looks like it's full of similar stores. An industrial estate. Difficult to imagine an art supply shop could have prospered here. The shop I found in the phone book must be a hardware store or something similar. The district seems like it's changed a lot since when the phone book came out. Looks like the pawnbroker I found is no longer in business. Que dice que ya no existe. Si no existe, habrá que elegir esta. No doubt about it. This antique shop is probably my best shot. Better hang on to the address. Ok. Página de la guía telefónica. Vale, la página que arranque de la guía telefónica de la pensión. Indica que la tienda Müller Unson se encuentra en el distrito de los anticuarios de Vaghen. Vale, esa es la que yo quería. Pasa que como no salía ahí nada en el plano. Vale. Just need to get the painting from my room and I can go and show it to the antique dealer. A ver, gente, voy a jugar con el mando, tío. Pero no porque... Es que cuando juego con el ratón se me carga siempre el trapecio. No sé por qué. No sé si por la postura así de los brazos. Con el mando estoy con los brazos hacia abajo, como descansados. Vale. Lo que pasa es que es más cómodo con el ratón, tío. Recoge la lámina misteriosa en la habitación. Vale.
hope it'll be just as calm when I get back. Wouldn't mind some alone time by the fire. Hope it still works. Hans. According to this flyer, he came to Vaghen during one of his trips. 1919, Osterhal se forma a raíz de la separación de varios estados. Tras su derrota durante la Primera Guerra Mundial, Vaghen se convierte en la capital de un escenario económico difícil. 1933, a medida que las consecuencias de la Gran Depresión estadounidense alcanzan su punto álgido en Europa, la situación en Vaghen se vuelve más grave, con una tasa de desempleo que supera el 25%. En 1934, Vaghen le debe su salvación a un extraño inventor francés llamado Hans Borelberg. Este joven, después de visitar la localidad durante uno de sus múltiples viajes al este, decide quedarse en Vaghen para mecanizar toda la ciudad, que había sido arrasada por el fuego. Tras crear miles de puestos de trabajo que impulsan la estancia económica local, desaparece tal y como había aparecido. A él le debemos especialmente la joya de la ciudad, que no es otra que la Plaza de la Música. 1938, tras años de crecimiento, los fascistas de la Sombra Marrón se anexionan Vaghen, a lo que sigue una noche de ataques criminales contra los vagueranos. 1945, después de varios años de ocupación fascista, finalmente los aliados, formados por tropas soviéticas, estadounidenses, británicas y francesas, consiguen liberar Vaghen, una victoria que la red local de luchadores de la resistencia facilita en gran medida. 1955, tras una década en la que la ciudad es administrada por los aliados, Vaghen y por extensión Osterhal recupera su total soberanía y empieza a transformar su economía local. En 1995, Osterhal se incorpora a la Unión Europea. Vale. Vale, he leído eso, ¿no? Vale, folleto de centros de actividades. La Plaza de la Música, actualmente en proceso de reforma. Destino de visita obligada por excelencia de Vaghen. Nadie puede enorgullecerse de haber visitado la ciudad si no ha visto al menos una vez uno de los increíbles conciertos mecánicos. 2. La estación central. Tanto si llegas como si sales de la estación, lo que está claro es que su arquitectura típica lo convierte en un lugar emblemático por derecho propio. 3. El distrito de los anticuarios. Un destino que no deberías perderte. Está lleno de sorpresas en cada esquina, esperando a que venga un astuto buscador de gangas a llevárselas. 4. El puente de la niebla. Unas vistas idílicas sobre el Dombre. Una arquitectura incomparable y numerosas tiendas de artesanía tradicionales. No te pierdas este monumento histórico por nada del mundo. Vale, este hemos dicho que era esto. Esto es folleto del paseo de la nostalgia de Vaghen. Recorrido conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial en Vaghen. Como tributo a los miles de vagueranos que fueron deportados o asesinados por la Sombra Marrón durante la Segunda Guerra Mundial, esta visita guiada te llevará por las ubicaciones principales donde tuvieron lugar los horrores de la guerra. Esperamos que reserves un tiempo de silencio mientras haces este recorrido por la historia que atraviesa los siguientes lugares. El Puente de la Niebla, el distrito que sufrió los asaltos anti-vagueranos más horribles en 1938. Que hay el recuerdo en el distrito musical donde los vagueranos del gueto fueron ejecutados a sangre fría junto a quienes intentaron protegerlos. Y finalmente la estación central de tren, donde metieron a miles de inocentes en el tren de la muerte. No caerán en el olvido. Este es el de antes. Y ya estaría, ¿no? Bueno. Vale, es un mapa de Osterhal. That's Germany over there. I wonder how far Bauhauptstadt University is from here. O sea, esto es... A ver, Osterhal es esto. Esto será Alemania. Vaghen is surrounded by the Alps. Los Alpes. Esto es Switzerland Suiza. is right on the other side. Vale, Suiza, Alemania, no sé qué. Y Vaghen, ¿no? Ya estaríamos, sí. I understand why Wagner's call their town the heart of Europe. It's literally in the center of it. That's not my room. Better not go in. Vale. I think that's Frau Wagner's room.
cuadro de la Plaza de la Música. Un cuadro de Vaghen. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, vemos la púa. Púa de Katyusha. Katyusha's punk group. Would love to have seen them. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Vale. Unit Vaghen. Perfect. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Maybe Frau Wagner can tell me how to get there. Pintada en 1937. La firma es difícil de descifrar. Parece que empieza por K. Visita el distrito antes de irte. Usa el tranvía para ir, vale. Ok. RT. I'll find her, Katyusha. Just like I promised. And we'll find out who she is. Or was. La mujer de la lámina. Nota de suicidio del oficial. Miércoles 5 de abril del 44. Esto ya lo habíamos leído, ¿no? Sí. La nota de suicidio. Taiga de hierro, 1944. Fue saqueada por la Sombra Marrón. Esta lámina estaba oculta en el tren del comandante Sutter. El tren se vio afectado por un desprendimiento. Vaghen, 1937, la pintó cerca de una montaña. No logro distinguir la firma del autor. ¿Quién es la joven que aparece en ella? Qué guapo, ¿eh? Encontré el tren del comandante Sutter con Katyusha. Esta obra data de 1937. Está guardada en un portainstrumentos. El envoltorio de la lámina pone tienda de Müller en Vaghen, 2004. Vaghen 2005. Debo encontrar esa tienda de Müller. Vaya, estaría, ¿no? Más o menos. ¿No te la quedas en la púa esta? Nice. It seems like a lifetime since I enjoyed some good old-fashioned comfort. Room might not be as cozy as a you call yurt, but it's sure more spacious. Creo que introspección. How strange to be here in Vaghen. After months of roaming from east to west on a motorbike, after taking odd jobs here and there to build up a little nest egg to finance this trip, and to be able to stay in this guest house for a time. Lucky Frau Wagner let me in despite my appearance when I arrived, with my meager means. The days when Marson and Lormet paid for my travel expenses seems far away now. It's like they were someone else's memories, fading away with passing time. Guess I've changed. Since the death of Mom and Katyusha, pursuing my hypothetical double on the painting turned out to be too tempting. Comforting, even. In any case, I promised Katyusha I would find her. A ver. ¿Cuántos años tendría la chavala? Iba a ir a la universidad. Tendría a lo mejor 18, ¿no? ¿O qué? 18. Y estaba en el 37. 27, 2007. Son 70 años. Bueno, le quito 3, 2, 68. Más 18, 86. Pues toda una abuela, ¿no? Ahí el corazón de Oscar en el cuello de colgante, ¿lo habéis visto?
Voy a hacer pis, gente. Estoy meando. Ok. Vale, visita el distrito antes de irte. Usa tranvía para ir al distrito de los anticuarios. A ver, documentos. Billete de avión. Olivia sent me a plane ticket for New York. What if... No, forget it. No. Esta es la carta de su madre. La lámina. La página de la guía telefónica. Vale. Los objetivos. Vale. Inventario. Está chulo, ¿eh? Mola. Espérate. Esto lo he leído ya, ¿no? Sí. No sé si echan un pequeño vistazo más aquí. Lugares. Vaghen. Vale, esto es lo mismo. Vale. Internacional. La Taiga de hierro. Vale, ya lo hemos visto. Volver. Gente. Necrológicas. Katyusha Spiridonova. I wish you could be here with me now, Katyusha. We would have found the shop together. Desaparece un ídolo caído. 14 de enero de 2001. Las autoridades han informado de la desaparición de Katerina Spiridonova, quien fuera todo un ídolo de los jóvenes soviéticos. La niña prodigio, más conocida como Katyusha, se unió al prestigioso coro soviético a muy temprana edad. Muchos de sus compatriotas lloraron emocionados al oírla interpretar por la radio estatal Katyusha, la famosa canción de la que surgió su apodo. El éxito de la cantante homónima no es fruto de la casualidad. De hecho, los padres de Katyusha, que son devotos oficiales del partido, tenían la vida de la joven planificada para convertirla en el paradigma de la ciudadana modelo. No obstante, al llegar a la adolescencia, Katyusha empezó a rebelarse. Tras pasar por varios grupos liberales más o menos radicales, Katyusha acabó apoyando toda lucha contra el orden establecido, defendió los derechos de las mujeres, de los homosexuales y en general de todas las minorías oprimidas. El gran desafío se produciría a principios de siglo, cuando Katyusha fue cofundadora de un grupo punk. Sus letras provocadoras y la parodia que hacían de diversas canciones de cabaret patrióticas acabaron resonando en ciertos círculos de Occidente con tendencias liberales. Según parece, la joven desapareció en circunstancias misteriosas hace un par de noches, mientras conducía la vieja furgoneta de la banda por una carretera secundaria tras un concierto. Los restos del vehículo accidentado aparecieron en el fondo de un río. Aunque una fuente policial confirma que no se encontró cuerpo de Katyusha, todas las pruebas sugieren que debió ser arrastrado por la corriente. El resto de las integrantes de la banda de Katyusha replicaron a esta versión oficial, asegurando que la desaparición de su líder fue obra de sus enemigos políticos, con el fin de hacerla callar. No obstante, no hay nada que apoye esta teoría conspiratoria. Vale, Sarah Walker, la madre de Kate. Oh my God, Mom was buried months ago. 25 de agosto de 2003. Tras una larga enfermedad, Sarah Walker falleció a los 65 años. El 23 de agosto de 2003. Fue una persona muy activa en el mundo de la cultura, sobre todo en el de la ópera, y todos sus vecinos y amigos la querían mucho, por lo que deja un muy grato recuerdo en todos aquellos que la conocieron. Además, Sarah era la madre de la brillante abogada Kate Walker, de la que no se sabe nada desde que viajó a Europa hace ya más de un año. El entierro de Sarah se ha retrasado una semana para dar tiempo a que su hija se entere de la noticia. Se espera que la señorita Walker pueda volver a casa para despedirse de su madre. Olivia Foster, una vieja amiga de la familia, invita a todos los que quieran despedirse de Sarah Walker a asistir al funeral que se celebrará el 28 de agosto de las 2 de la tarde. Olivia, junto con su marido Dan, desean darles las gracias a todos los que le han acompañado en estos momentos de pesar, así como a Frank Malkovich y a todo el personal del hospital Monte Sinai. A ver, Dan era el novio de ella, ¿no? Y al final se fue con Olivia. ¿Puede ser? Que terminara así el asunto. Me acuerdo que no paraba de llamarle el marido y al final creo que estaba con la tía esta, ¿no? Con Olivia. No me acuerdo bien. Organización. La Sombra Marrón.
Sombra marrón es un término que se usaba para designar la oleada de nacionalsocialismo que varió Europa durante la primera mitad del siglo XX. Se habló de reducir en la Europa central de los años 20 y llegó al poder en los años 30 para poco a poco ir conquistando el resto de Europa, lo cual dio pie a la Segunda Guerra Mundial. Además de las víctimas civiles y militares que trajo consigo el conflicto, la ideología racista de la sombra marrón fue responsable de genocidios que provocaron la muerte sistemática y organizada de millones de personas. Dichos genocidios fueron llevados a cabo de forma sistemática e implacable hasta que el ejército aliado consiguió liberar a los sobrevivientes. O sea, han hecho una versión como un mundo paralelo. Como estas ciudades no existen tampoco, donde están ellos, ¿no? Ni el país ni siquiera. Pues, han creado como una Segunda Guerra Mundial, la misma época y tal, la primera igual, pero en vez de meter a los nazis alemanes, pues han metido estos. La sombra marrón. ¿No? Ya te puedes ir. Hala. Oh, hi, dear. So, Miss Walker, were the documents of any help to you? Yes, I was even able to locate the shop I'm looking for. Thank you so much, Frau Wagner. Good. Let me know if there's anything else I can help you with. Historia de la región. My, quest here is closely linked to the region of Vaghen. Could you tell me a little bit about its history? I'd be glad to. Vale. En el año 37. The woman I'm looking for must have been about 18 in 1937. Was this an important date in the history of Vaghen? Not that I know of, no. But I'm not much of a historian, and I wasn't even born then. All I know is that the Troubles came the following years, with the Second World War. So that year must have been a boom year for fascist ideology, when the Brown Shadow was still just another party vying for power by preaching hate. El arte robado. I found out about the woman I'm looking for thanks to a painting that must have been pillaged by the Brown Shadow during World War II. Doesn't surprise me. Vaghen, and by extension all of Ostertal, was annexed and occupied by the fascists just before the war. They sacked, stole, and pillaged everything they could, just like they did in the rest of occupied Europe. La pensión. Do you mind if I ask you a few questions about your guest house, Frau Wagner? Oh, I'd be delighted. What would you like to know? ¿Hay más huéspedes? Things seem to be quiet today. Oh, there's never many guests at this time of year. Actually, is she a guest too? Oh, yes. She arrived earlier. An elderly English lady. A former military officer, if I understood correctly. They say she's come on some rather unpleasant business. A burial, from what I can gather. Yes, Miss Walker. And she hasn't let go of the telephone since she got here. Hábleme de usted, un poquito. I'd love to know more about you, Frau Wagner. Oh, there's not much to tell, really. At least, nothing that would change the course of history. But I'm sure you've had an eventful life, haven't you? Well, I was born just after the war in Vaghen, and I've never left. I opened this place and ran it with my husband until he died a few years ago. I'm sorry to hear that. You see, nothing to write home about. Then again, we were never ones for excitement, really. But we were happy, my husband and I. ¿Y mi habitación? The room's just perfect. Thank you so much. There's no need to thank me, Miss Walker. It's my job to make sure my guests are comfortable. And it's not every day we get a young American lady on a motorbike in the middle of the night looking for a mysterious shop. It makes me feel like I'm in a detective novel. Vaghen? I have a few questions about Vaghen. Good, because if you'd asked me about the latest scientific discovery, I'd have to say pass. But if it's about Vaghen, then you've come to the right person, my dear.
Vale, a ver. El distrito. What can you tell me about the district? Well, it's one of the oldest districts in Vaghen, traditionally working class. Myself and a few of the other relics who live here do try to keep it from modernization and mass tourism as best as we can. Other districts haven't been so careful, and the locals have been forced to leave their district because of rising rent prices. La región. To be honest, I haven't had much time to find out about Vaghen and the surrounding area. What is it I should know? For one, Vaghen is very old, renowned for its charm and culture. As for the surrounding area, it attracts mountain lovers mostly, it being so near to the Swiss Alps, of course. The banks of the Dombra, the longest river in the country, are the delight of summer vacationers. ¿Y el distrito de los anticuarios? Apparently the shop I'm looking for is located in Vaghen's Antiques District. Could you tell me how to get there from the guest house? Your best bet is to take the tram, miss. The town centre is almost entirely pedestrian, and your motorbike won't be of any use there. You'll find the nearest tram stop at the top of the stairs, to your right as you go out of the guest house. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Vale. Have a nice day, Miss Walker. The Dombra Guest House. According to what I've read, the Dombra is the longest river in Ostertal and runs through Vaghen. Vale. Qué precioso. Pity Vaghen is practically all pedestrian. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. Como se han recreado, ¿eh? El lucir todo el arte del juego, ¿eh? Going by what Frau Wagner told me when I first arrived, this used to be a working class district. Nowadays, I bet everyone wants to snap up these old houses, just like in Brooklyn. Es que bonito, ¿eh? Bueno, está claro, yo creo que este juego... Yo creo que va a ganar el... Cuando se celebren premios de estos de los videojuegos, yo creo que va a ganar algún premio al mejor diseño de arte, ¿eh? Porque es flipante. Además con lo del concierto me he quedado flipado, tío. Es un flipe. Bueno, hay que irse por allí, ¿no? Vamos a echar un vistazo por aquí, ¿no? Por el distrito. Está como secundario. Visita el distrito antes de irte. Tengo que decir que el juego va perfecto, ¿eh? Estoy jugando a 1080. Tampoco no hace falta que le metamos más porque se ve de puta madre ya. Y está al máximo, gente. O sea, está todo en ultra. This district is just so beautiful. Yo creo que este juego se puede jugar a 4K sin ningún problema con un PC de medio alto. Se me ha atascado.
Hola, parejita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Must be the botanical gardens. Too bad it's closed. Jardín botánico. Well, the guest house in that neighborhood sure are the best things to happen to me since... Who knows? But I should go and take the tram now. Vale, ya hemos visitado el distrito un poco. Todo muy bonito. A ver. Es que no sé si se notaría el 4K aquí en este juego, ¿eh? Esto es una prueba, pero no... Es que creo que no pasa de 1080, gente. Creo que se ve igual. Yo no noto la diferencia. Luego está dando la sombra. Voy a mirar el fondo. Es que creo que tiene aberración acromática, es cromática o acromática, no sé cómo se pronuncia esa mierda. A ver. Esto. Es que esto hace que se vea el fondo como un poco borrosillo. Pero ahí se ve exactamente igual. Me parece que no puedo poner la super resolución virtual esa. Porque el monitor es 1080. Y es que no veo diferencia de 1080 a 4K. O sea que no, normalmente se nota, pero... No. A ver, voy a quitar un momento lo que es esa opción. La que he dicho. Esta, gente. Ah, pero aquí. Está al máximo porque esto estaba así. La relación cromática de esto. Bueno. No sé si dejarla o no. Se ve bonito igual. La aberración cromática esa es para disimular un poco los dientes de sierra, esas cosas, y se ve un poco mal. Pero es que no sé, se ve todo muy bien. Pero bueno, está por defecto. La voy a dejar porque está por defecto. Y no molesta. O sea... Esos son efectos de... A ver si me explico. Efectos de cine y todo eso. Como el granulado y todo el rollo así. Ah, there's the famous Vaghen tramway. I'd better take a look at the map to see which line to take for the Antiques District. La pensión, tienda de Müller. Viajar. Ah, vale, puedo viajar desde aquí. Pues aquí, ¿no? Vale, no sé si vamos a volver... Bueno, supongo sí, ¿no? A manejar a Dana, ¿no? Have you heard what the Thor uncovered up in the mountain? At Devil's Pass, you mean? I did hear something on the news before coming out. What's the latest, then? They reckon they found remains dating back to World War II, when Alpine resistance networks led refugees across into Switzerland. Nasty times were those. Yes, not the best times in our history, were they?
27 de noviembre de 2005. Estimada señora Olivia, he llegado a Vaghen, en Osterhall, donde no me ha costado nada encontrar el rastro de la señorita Walker. Estuvo hospedada durante unos días en una pensión del lugar, pero ya se había ido cuando yo llegué. Vale, no va a ser fácil descubrir si se ha ido de la ciudad o si se ha trasladado a otro sitio dentro de la localidad. La propietaria de la pensión, una tal Frau Wagner, parece tenerla en muy alta estima y se ha negado categóricamente a ayudarme. Lo único que conseguí de Frau Wagner fue que me dijese que la señorita Walker visitó el distrito de los anticuarios durante su primer día en la ciudad. Vale, he de seguir los pasos de Kate para reconstruir las tribulaciones por las que pasó en Vaghen. Tampoco es que me importe demasiado, la verdad. Al fin y al cabo, esta ha sido mi rutina durante los últimos 3 años. Ok. Un restaurante y por aquí no podemos pasar, ¿no? No. Vale, más hallazgos sorprendentes en la mina de sal clandestina. Las investigaciones sobre el caso de la mina de sal, descubierta tras un soplo en la región de la Taiga de hierro, han dado un giro inesperado. Anteriormente habíamos informado del increíble descubrimiento de un tren repleto de tesoros de la Sombra Marrón en la mina de sal, junto con mano de obra esclava, encontraron rudimentares celdas subterráneas. Bueno, más, a ver, los investigadores de la policía acaban de desenterrar una serie de artefactos de valor inestimable, así como un depósito de marfil de mamut de gran importancia para los antropólogos de todo el mundo. Los expertos esperan que la datación por carbono confirme que proceden del Neolítico, en cuyo caso su aparición podría demostrar la existencia de un místico imperio europeo oriental correspondiente a la Gran Rusia. Además, se ha confirmado que los obreros que usaron para desenterrar los valiosos artefactos habían sido secuestrados por una milicia fascista de Europa del Este. Esta milicia proporcionaba a los dueños un constante suministro de esclavos. Los increíbles hallazgos confirmaban las declaraciones de los trabajadores explotados, que aseguran que la excavación ilegal se puso en marcha tras el deshielo de los permafrost, declaró el inspector jefe Víctor Paninsky durante una rueda de prensa. El permafrost, cuya existencia se remonta al parecer a 6.000 años de antigüedad, se ha estado derritiendo lentamente en los últimos tiempos debido a los efectos del calentamiento global. Aún se desconoce con qué intención pretendían los responsables extraer unos recursos y artefactos tan valiosos. Typical of the town, judging from what I've seen so far of the architecture here. Okay. An antique shop, but not the one I'm looking for. Vale. Mira.
Muller's? Oh, straight ahead, Fraulein. You can't miss it. Hello? No, that isn't the antique shop I'm looking for. Este señor. Müller und Söhne? It's just over there, on the next corner. Feels like I've completely lost my appetite since the mines. And yet, Vaghen is famous the world over for its cakes. Vale. Vamos a investigar esto un poquito. Can't be this way. ¿Esto qué es? Müller es und esto. Söhne. Müller and Son. This must be the place. I thought as much. So, Hans was here in Vaghen after all. That hallmark on that sphere proves it. Wonder what that automaton was used for. I have to get a closer look. Well, that is if someone lets me in. Vale, visita los puestos antes de hablar con el anticuario. Vale, espérate. Voy a echar un vistazo a todo lo que hay por aquí. Ajá. Ah, vale, que hay dos escaleras. Vale. The top brands have nonetheless managed to get a foothold in the district. Take 5. That reminds me of the Souk of the Yukels. I really miss not traveling with them sometimes. Este año que pasa muy buenas. Su creador se murió, según recuerdo. Sí, este año creo que ha sido. Benoit Sokal. Aparte, cuando empieza el juego te pone en memoria de Benoit Sokal. Must be nice to live here. In the heart of the district and yet away from prying eyes. Like in another world. Even Simon Steiner wouldn't have done any better. I hope he and his granddaughter are okay. What an authentic district. Brings up memories, too. But I should focus on the Müller shop now. Vale. Gráficamente mejoró un huevo, Mejor los reflejos y todo. Madre mía.
En caras no, pero en lo demás... Bueno, siempre suelen pasar en los juegos que están hechos por un Unreal Engine. Suele pasar. Que todo lo que es escenario y tal... Inventory day. Pero luego las caras... Bring 3 times for urgent matters. Aunque aquí no es que estén mal del todo, ¿eh? Están bien, ¿eh? Llamar 3 veces en caso de urgencia. Vale. Observar. Looks like he's busy. I need to attract his attention. Habrá que llamar 3 veces aquí. ¿Tienes cuenta en Bandai Namco? Si tengo cuenta en Bandai Namco. Yes. No sé. Sorry to bother you. ¿Por? Hello. I mean, guten Tag. Herr Müller? Guten Tag, Fräulein. I am stock-taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Yes, of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But all right. Show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. My guess is, whoever owned the painting must have been a client of the shop before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see, we don't sell that type of article anymore. Do you mind if I take a look? Be my guest. La joven. I've been told I look like the model in the painting. A slight exaggeration, no doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like you. But I'm sorry, I've never seen her before. El artista. Do you know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No, the name doesn't ring a bell. Sorry, Fräulein. Relación con la tienda. How could the case have come from your shop? Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day. Back then, the shop sold materials for art, and this type of case would have been used to protect a painting. Or to carry documents, a manuscript, or even sheet music. Apart from that, there's not much else I can tell you. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though, if it's any help. Oh? Yes, I'm certain. That's the refuge at the Silberspiegel. You can make out the mountain circus in the background. It overlooks Vaghen and leads to the Swiss border. Right. You can get there by the tramway. Just head southeast and get off at the end of the line. Thank you. You've been very helpful. Mind you, there's quite a hike from the station to the refuge. Oh, I'll manage. Anything else, Fräulein? Actually, there is. I noticed an object in your window there. A strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, it's an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it for you. Están regalando Get Even para Steam, pero tienen que estar registrado en Bandai Namco. No sé si lo tengo ya. ¿Lo he jugado? Ahora me dices y me cuentas.
Here you go. Thanks. A ver. Mete el corazón de Oscar dentro de la esfera de Vorarlberg. Vale. ¿Qué pongo, tío? Vamos a poner un número entre las dos, ¿no? ¿Cuál puedo poner? El 37 fue el año, pero es que están los dos en la otra. No sé, con la fecha de un año. Vale, a ver. No se me ocurre qué poner. Voy a poner el 3.
Y... Wrong one. Ugh, I need to start over. 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 Wrong one. Ya sabemos que el 30 no es... Es que si tuviese una pista... A ver, el corazón de Oscar. ¿Es esta o esta? There's all Oscar's data inside. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. I just need to find a compatible body for it. That is if I ever get out of here. ¿Esto lo llega a usar ya? No lo he usado todavía, ¿no? Bueno, esto no va a tener nada que ver. Carta de Olivia, lámina misteriosa. Es que esta es de 1937. Es que 37 no podría poner. No funciona la página. Vale. Que si tuviese una fecha o algo, gente, pero... Es que no tengo ninguna fecha. Nada, vamos a ir probando, ¿o qué? Wrong one. Ugh, I need to start over. Ahora no puedo poner el 1. Wrong one. Ugh, I need to start over. ¿Empezar desde dónde? Ah, vale. ¿Qué había puesto yo antes? Ah, porque tenía que empezar yo así. Ah. Wrong one. Ugh, I need to start over. Vale, empieza desde cero desde aquí. Hostias, vaya movida. Se me ha ido un poco la cabeza esto. Que encima si fallas, es que no sé cuál puede ser, gente. No sé, tío. Wrong one. Ugh, I need to start over. Se ha reiniciado. Ah, puedo usar creo que la misma ruleta, ¿eh? Por ejemplo, 2 y 4. Wrong one. Vale, vale, puedo usar el Ugh, mismo, I need to ¿eh? start over. Le vamos a poner el 37. Desde aquí solo, desde la misma ruleta. 3. Wrong one. Ugh, I need to start over. Wrong one.
Vale. 2, 9. A ver esto. Mira la silla, tío. Ah, ponemos aquí el corazón, ¿no? Ah, coño. Fascinating. Oscar? Oscar, can you hear me? Hello, Kate Walker. Me alegro de volver a verte. Oscar, I'm so glad you're back among the living. Delighted to see you too, Kate Walker. But I seem to have an internal management issue. This host body's instincts seem to be at odds with me, and... Oscar, is everything all right? Oscar? Oscar, come back! Oh dear, I can't control myself. Help, please, Kate Walker. Help me. Oscar, where are you going? I can't help it, Kate Walker. It's taking me away. Oscar! Wait! Come back! I am out of control, Kate Walker. Help. Hey, what the... Hostia, ¿qué ha pasado? That thing is crazy. Talk to me, Oscar! Oscar! Joder, tendría que usar el ratón, me cago en Dios. Oscar, answer me! Oscar, are you there? Talk to me, Oscar! Have you seen an automaton? Like a small animal.
Oh, I sure did. The little bugger just rushed inside this coffer. Vale, hablar. Hang on, Oscar. Just stay where you are, okay? That shouldn't be a problem given the situation, Kate Walker. But please hurry. This host body's instincts are fighting me for control. Well, do you have the key? Oh, I have plenty on my stall. Please feel free to find the right one, and then get the hell out of here with that pet of yours. No tengo la llave, ¿no? Tengo que mirar primero la llave, ¿no? Llave con forma de diamante. Well, this one could work with the coffer. Vale. I guess. I guess it could open the coffer. Más de ilusión. Could be this one. Or another. Oh, come on, there must be a way to see which key is the right one for the coffer. Vale. Nada, Kingdom Hearts. Well, that one could be as good as any. Ay, Dios mío. A ver, aquí esto, ¿no? Es esa, ¿no? Mira la forma que tiene esto. Es esta. This is the one. There you... Oscar! No! Don't! ¿Qué pasa? Que solo lo dan para Europa, dices tú, lo del Get Even. Interesante. Pero no para Sudamérica. Qué cabrones. Tengo que mirar yo eso de la cuenta de Bandai Namco, no sé. No sé si estoy registrado. Oscar, don't move. Ah, there you are. My apologies, Kate Walker, but it seems I am unable to take over this body's instincts. It won't budge. Hang in there, Oscar. I'll find something to force it out. I mean, you out. But whatever. You know what I mean. Vale, ¿y qué puedo traer? Please hurry, Kate Walker. ¿Y qué traigo? ¿Un osito? ¿Tendré que usar esto como trampa? Nothing here. ¿Me ha mosqueado esto? Del osito. No puedo cerrar el casco ni nada. Oscar, where are you? Que sí, ya sé dónde está. Está aquí. This primitive body won't budge. No, I can't use that. Hey, wait a second. La escoba. Kate Walker, what are you... Sorry, Oscar. It's all I could come up with. You need to fight it, Oscar. Help! Qué maldito. ¿Qué se ha metido? Mover la cámara.
Ah, vale. Ya está al contrario de la cámara, tú. Está aquí. Fight it, Oscar! But I can't! You can do it, Oscar. I know you can. He's trapped in a dead end. I got him now. Maldito Oscar. ¿Dónde se ha metido? ¿Aquí? ¿Aquí dentro? Oscar, what are you doing? I am unable to control the beast's infernal instinct. Help me, Kate Walker. Okay, calm down. Good boy. Nice and easy. That a boy. Vale, a reprender, convencer, amenazar, negociar. Vamos a negociar. Who wants a treat? If you come now, I'll give you a treat. Come here now. Come here. Who's my boy? Come here now. Oh, he's such a good boy. Come on. Oscar! Oscar, don't! Oscar! Oscar, please! Come back! I need you! Ups. Rendirse. No me quiero rendir. Gente. Bueno. Si lo pido lo vende por pieza, dice Prem. Qué cabronazo. A ver, que está poseído por el cuerpo del autómata, coño. Luego cuando saquemos el corazón lo metamos al otro lado, lo vendemos por pieza. Ruf, ruf. Vuelve junto a Muller y usa el tranvía para ir al refugio. Vale, vamos a... ¿Dónde estaba la tienda, tío? No me acuerdo. ¿Para atrás? ¿Para adelante? No sé. No, not again. Not Oscar. Oh, darn it, why do I have to lose everyone I love? Es esta de aquí, del chaflán. Entra, coño. Ay. So, couldn't you catch it? No, sorry. I lost your Vorarlberg sphere. Oh, forget it. Nobody wanted it anyway. And it was taking up window space. Automatons don't fascinate people like they used to. I imagine you're the only one who will notice it's gone. Es una pérdida muy dura. It's a terrible loss indeed. More than I could say. But thanks for all your help anyway. You are very welcome. Good day to you, Fraulein. Thank you, Herr Müller. I'm off to the mountain refuge you told me about. Good day. Come on, Kate. Herr Müller gave you all the pieces of information you needed. And Oscar must be long gone now. Better move on to the tram. Vale, ¿dónde estaba la estación, gente? Para acá, para allá, para acá. Era por aquí, creo. What the hell is my broom doing here? The damn thing is on the loose, huh? Well, good riddance. Are you all right, Fraulein? Es un poco lioso porque va cambiando un poco la perspectiva. Antes estábamos mirando hacia el otro lado. No sé si se habéis dado cuenta.
¿Aquí puedo subir? No. Vale, ¿dónde estaba la estación? Estaba aquí, ¿no? Espérate. Aquí. El refugio. Syberia. Me encanta cómo mezclan la banda sonora del primer Syberia con los temas actuales del juego. Guapo, tío. A vivir en una ciudad así, tío. Qué bonito, ¿eh? Donde prácticamente toda la ciudad es peatonal. Te quieres desplazar, vas en tranvía. Qué guapo el sistema para subir la cuesta, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Para no quedarte así inclinado, tío. Cómo mola. Qué grande. Qué original. De aquí poco van a existir las ciudades así, con lo que está subiendo la ciudad de tiempo. Nos vemos a todos yendo en patinete o en bicicleta. Y más en bicicleta, porque el patinete hay que cargarlo. Y la electricidad está cara. ¿Nos vigila? Llega al refugio. El juego es precioso, tío, ¿eh? Es alucinante bien hecho que está, tío. Not exactly welcoming. I'd better find a way to the refuge. No one here. Hardly surprising. Thanks, but no thanks. Escalada. Ah, how nice. Aldea. Termat. Me falta doblaje en castellano. Sí, tío. Es que, claro, está uno acostumbrado a los tres primeros que estaban en español, tío. A ver, el 3 salió en inglés, ¿eh? Y hubo mucha gente quejándose y tal. Y al final lo doblaron.
Y al final lo doblaron. Malamente, pero lo doblaron. Por lo menos la voz de Kate Walker era buena. Esto es para volver. Pues no sé cuánto tardaron en doblar, pero no sé si han dicho algo de lo que van a doblar o no. Eso ya no lo sé. Si yo fuese la dobladora, lo doblaría gratis. Con el aprecio que le tendría a la... al haber hecho el juego. Yo me lo pillé ya con el doblaje en castellano. El 3, ¿no? Sí. Yo es que cuando lo jugué la primera vez estaba en inglés, pero luego digo, me espero. Y luego lo sacaron en castellano y yo lo jugué en castellano. Va, eso es para meditar. It's so beautiful, so calm. But what am I doing here? Well, they say bad things come in threes. First Mother's death, then poor Katusha, and now Oscar. I can't believe I've lost him again. Am I doomed or what? Thank goodness I've still got the girl in the painting. Something to hang my hopes on. But maybe I'm just kidding myself. And why me? Why not Katusha? Why did she have to die? It's like this painting has chosen me. Oh, it's a beautiful place. Don't know what I expect to find here, though. Yet somehow it feels right. Can't say why. I mean, why am I so sure this mountain refuge has anything to do with the painting? Maybe I'm just a hopeless optimist. Or a lost dreamer. I guess there's only one way to find out. Oye, el Ghostwire Tokyo ese dicen que va a estar guapo, ¿no? ¿Pero qué día sale? Hostia, mira la noticia esta. A ver, espérate. AMD admite la existencia del AMD 4800S, el hardware de Xbox Series X para PC. Ojo. Ah, ya salió un parche nuevo de Elden Ring, gente. Pero pequeñito. Y no sé si es esto que estoy leyendo ahora. From Software nerfea a uno de los jefes más temidos de Elden Ring. Y sale aquí la imagen de Radan. Es que Radan es muy tocho, tío. Un segundo, quiero leer esto. Las hitboxes de las armas son más pequeñas, en torno al 40%. El daño cuerpo a cuerpo ahora es menor, sobre un 8-10%. Algún hitbox de los proyectiles, explosiones son pequeñas, crecen más despacio. Los orbes a distancia se han modificado bastante, gracias a Dios. Eso se refiere a la flecha esa que te tiraba, ¿no? O a los orbes de gravedad. Es que estaba muy roto también. El juego era un desfase. Habían armas rotísimas. Algunos bosses, si no tenías ayuda, es... Decías tú, me cago en la madre que lo parió.
Tengo ganas, tío, de rejugar, también. No sé si ponerme a jugar ahora un rato. Pero estoy enganchadísimo a esto. Esto es la droga de hoy. Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. Lo hacemos de 4 horas en directo y si eso, pues ahora me pongo un ratico con él. Quiero empezar una partida, tío. Ahora con el nuevo parche y ponerme otra clase diferente. Estoy entre bandido y astrólogo. Vale, disfruta las vistas antes de continuar o llega al refugio. Vale, disfrutemos de las vistas, loco. A ver, ¿qué dice esto hasta ahora? Según las últimas informaciones que he recibido, Kate Walker ha perdido a ese autómata al que llama Oscar. Al parecer ocurrió durante su visita a la tienda de antigüedades de Müller. Teniendo en cuenta que también está llorando la pérdida de su madre y de su compañera de prisión, empiezo a preguntarme si la señorita Walker no estará cargando con una maldición desde que huyó con el difunto señor Vorarlberg hace ya 3 años. Podría parecer inverosímil, pero una vez asistí a una conferencia de mi escritora de novelas policíacas favorita y la vi usar un término que me viene a la cabeza cada vez que pienso en Kate Walker, en una palabra: soberbia. Vale. Bit too close to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. Wow, what a fantastic view. I should try and find a better spot to admire it from. A ver si puedo divisar algo por aquí. Aquí. Oh, man. I guess that's the refuge, way over there. Oye, queda una buena caminata, amiga. Better get going. Te queda una buena caminata, señorita. That is stunning. Stunning. Me pensaba que iba a decir beautiful o awesome o algo así. Stunning, no sé qué palabra ha usado ahí. If what I read about the region is true, Switzerland should be nearby, on the other side of those mountains. Vale. I better be careful here. Too many fallen trees and wobbly rocks for my liking. Maldito. Está ahí. De momento no hemos usado pista ni nada. Me gustan los puzzles ese que ha salido antes, ¿no? El de Oscar, ¿no? El del erizo. Que ese estilo... Los puzzles esos son estilo... El juego de Room. No sé si lo habéis jugado en móviles. Que también al final salió para PC. Todavía no me acaba el último. Salió uno. Lo tengo. All Things. The All Things. Now, what do we have here? Vale. In memory of all mountain resistance fighters. Una colilla todavía encendida. It doesn't look old at all. Se fumó hace poco.
Too bad I can't take a break. That would have been a nice place to sit for a minute. Vale, vamos al mismo sitio, ¿no? Looks like all sorts of wild animals live in these mountains. Vale, jabalíes. Hiking tips? Thanks, but I think I'm starting to get the hang of it. Consejitos para hacer senderismo. Planifica tu viaje e informa a otras personas de la ruta que has elegido. Adapta las rutas planificadas en función de tu habilidad y las condiciones meteorológicas. Presta atención a los avisos de avalanchas y además condiciones meteorológicas, bla, bla, bla. Equípate bien. Elige rutas seguras. Usa tu mapa y brújula. Que no te vergüenza dar media vuelta atrás y regresar. Si te sientes debido, te puede el cansancio. Ya sabes, refugio. Asegúrate de ser capaz de volver al refugio más cercano en todo momento. Y saluda a los demás senderistas. Si quieres saludar como lo hacen los lugareños, puedes decir Grüezi. En alemán suizo, Guten Tag. En alemán germánico, Bonjour. En francés, buongiorno. No, en francés no es buongiorno, eso es en italiano. Ah, bonjour en francés o buongiorno en italiano. Vale, estoy yo gilipollas. En función de la región en la que te encuentres. Vale, Grüezi en alemán. No, hostias. En alemán suizo. Ah, vale. En alemán suizo. Guten Tag en alemán germánico, vale. Es una variante de alemán. No sabía yo que existía una variante de alemán. A los suizos. Pensaba que hablaban el mismo alemán. Los suizos hablan francés y alemán, ¿no? Vale, esto da el mismo camino de antes, ¿no? Well, that was one heck of a walk. Oh, come on. A ladder now? Okay, let's just do this. Pretty sure there must be another way. Oof. A poner fuerte, amiga. Montañas de Vaghen, refugio de Syberia. Finally. Oh. That must provide energy to the refuge. Qué guay. I've seen that before.
El de la pinta... El del cuadro, ¿no? Bueno, el de la pintura. That must be it. El doble pico ese que se ve ahí. ¿Ahí? Now I should try to find a matching point somewhere. Aquí. No matching points here. ¿Cómo que no? I should try something else. ¿No son esos picos? Me estás vacilando. Pues no son iguales a la duración. A ver. Cielo. Cielo, cielo. Beautiful sky in either case. But that's not enough. El glaciar. Looks similar, sure. But it could just be a coincidence. I need to find more accurate clues. Barandilla. Just what I was looking for. Perfect. Rocas. Es que ¿se han estado de abajo? That's not specific enough to draw any solid conclusions. Picos escarpados. No, it doesn't match. Pared rocosa en forma de ¿qué? De corazón. Eso no me deja darle a ese. Ah, aquí. No, esto es el glaciar, ¿no? ¿Qué es esto? No, ¿este? That rock wall. No. It can't be a coincidence. Ah, sí, sí que es, sí. Sí, me ha dicho que sí, ¿no? Ah, o esta es la que había hecho yo antes, espérate. Y ahora los picos. Picos escarpados. Se ve que le había dado ya otro. Those sharp peaks, they look exactly the same. Vale. Es lo que he hecho al principio del toy y me la he dado mal. Wow. Hardly changed at all. Breathtaking, isn't it, Fräulein? Beautiful. It is called the Silberspiegel, our local pride. Judging from my painting, it wasn't that different 60 years ago. Ma'am, is everything all right? Yes. It's just that you look very much like the person in the picture, Fräulein. So, you do know her then, don't you? Can't say I don't, but it was a very long time ago. Actually, I've come a very long way to find out about her. I would really like to know who she is, or was. It's very important to me, you see. And why is that, Fräulein? Se lo prometí a Katiusha. I made a promise to a friend who happened to save my life before losing her own. I see. By the way, what is your name? Oh, Walker. Kate Walker. I am Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh. Lenny Renner. ¿Es la madre? ¿Se llamaba Renner? ¿Renner? ¿Dana o no? No, Dana era... Dana... ¿Cómo era el nombre de la tía esta? ¿De la otra que hemos manejado? ¿Dana? Pero Renner... Me suena lo de Renner. Demoiselle Lenny. Well, Fräulein Walker, 1937, you say? Ah, that was before the war, when I could still run like the fawn wind.
father was the manager in those days. Vale, volvemos, gente. It was one summer evening Lenny. that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kabatis. Oh, handsome as a Greek god he was, and an Olympic champion no less, very popular with the ladies. And he was lovely to me, would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. "Thank you, Demoiselle Lenny," he would say, in French, if you please. Made me feel like a proper little madam. But then Frau Junta would always shoo me away. Frau Junta? Must have been in her mid-20s. But of course, to me, she was an old hag. Past it. And I didn't like the way she bossed my Leon around with that camera of hers. The refuge was buzzing. Everyone was jolly. And the scientists were there, debating as usual about this and that. A cheerful bunch, really, despite their disputes. Except, that is, for one, Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening too. She had come to work through the summer. Roze. Her name was Dana Roze. Ah, she was as cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist drinks, then go round taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Will you be alright now, Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. Alright, my lovely? Me vendría bien algún consejito. Thank you, Herr Gustav. I'd be grateful if you could give me a few pointers. Oh, there's not much to it, really. Keep up your smile and the twinkle in your eye. Add that to a bit of friendly banter, and you'll soon have them eating out of your hand, my girl. But what should I talk about? For a start, people love to speak about themselves, right? But make sure you have an escape line ready, in case they drag on, or if things become, inappropriate. Especially when they've had one or two too many. So stay on your guard and you'll be fine. Smile, banter, guard up. Got it. That's it. Because you don't want old Gustav having to wade in and pull you out of trouble. You hear me, Dana? Don't worry, Herr Gustav. I'll be fine. Off you trot then, my lovely. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray for you. Vale. I need to serve those drinks to the scientists. Vale. Unos spites was birne. Entonces ni bella. Ok. Vale. Coño, espérate. Atiende a la clientela, prepara el pedido, toma pedidos, ajusta el hogar. A la lámina que hay en la mesa. ¿Qué lámina? Se me visto la lámina que hay en la mesa. ¿Qué lámina, gente? ¿Esto? Vale, no sé. Ah, esto pasa. Vale, a ver. No me acuerdo. De la... Esto, a ver, ¿dónde está? Diario de Dana. Gracias al trabajo de verano que he conseguido en el refugio de montaña de Silbespiegel, podré ayudar a mis padres a pagar la matrícula. Fue Adam Gimner, el amigo de padre, quien me puso en contacto con Herr Mus. Esto lo leí, ¿no? Sí.
Aunque no leí lo de la derecha. 21 de junio del 37. ¡Viva! Se acabó el cole. Aunque este año ha sido un paseo por el parque en comparación con el concierto de primavera. Menudo estrés. Menos mal que ya se ha acabado. Me alegro de tener una temporadita de descanso, aunque estoy deseando ir a la Academia de Música el año que viene. Por eso mismo, muy pronto empezaré mi trabajo de verano en el refugio de Herr Gustav, en la montaña Silberspiegel. El sueldo no es ninguna maravilla, pero me vendrá bien para pagar mis estudios. Además, disfrutaré de pensión completa y de todo el aire puro de la montaña. Mamá no deja de decirme lo bueno que será para mis pulmones. Sospecho que exagera lo de mi enfermedad, pero para poder tenerme bajo su ala. Como una mamá pato que protege a sus polluelos. Pero no pienso decir nada. No es momento de entristecer a mis padres, que bastantes preocupaciones tienen últimamente. En primer lugar está el problema del dinero, o mejor dicho, de su ausencia. La tienda de mis padres no va tan bien como antaño, eso seguro. Además, veo que papá se siente humillado ante la idea de que tenga que trabajar para pagar mis estudios, ya que no puedo ahorrar tanto dinero como Herr Gimner, su amiga y antigua socia. Y luego está la Sombra Marrón y su acoso a mis padres y a nuestros vecinos. La cosa parece haber empeorado en las últimas semanas. Llegué a oír que a mis padres susurrando algo sobre un posible ascenso al poder de ese horrible partido político. La más preocupante es que su influencia no solo está aumentando en Osterhall, sino por toda Europa, incluso en el mundo entero. Nunca me ha interesado mucho la política, pero tengo muy claro que esto es una mala noticia para todos. 7 o 1, ¿eso qué es? No sé. No tengo tiempo para escribir. Hay mucho que... es un 7, sí, porque es igual que el del 37, ¿no? No tengo tiempo para escribir. Hay mucho que hacer en el refugio. Es un trabajo agotador, pero muy interesante. Qué alivio que Herr Gustav sea tan amable conmigo. Aunque no puedo decir lo mismo de su hija Leni. Quizás solo nos haga falta un poco de tiempo para conocernos mejor. Pronto lo sabremos. En fin, debo darme prisa. Pronto llegarán nuevos clientes a pasar el verano. Menudo grupito, por cierto. Si no he entendido mal, se trata de unos científicos que se están preparando para una expedición. Por lo visto se traen a un guía e incluso a una famosa cineasta. Aquí no hay ni un momento de respiro. Vale, aquí está la nota. Un Spice más Virne y 2 Nebel. Vale, 2 Spice, un Virne y 2 Nebel. Vale, un Spice, otro Spice, Vienna, huh? Vienna, ¿ah? Espérate, apretado. What the fuck? Ah, vale, que está, vaya, vale, me la ha dado por entero, vale. Here's the nibble. Nibble. Los nibble. Toma otro nibble. The keg's empty. I need to change it. No jodas. Vale, a ver, aquí empujar. Yes, mañosa. Listo. That should be it. Let's serve these gentlemen now. Vale, pero tengo que leer la nota esa, tío. Atiende la... Ay, se me ha quitado... No, he echado un vistazo a la lámina que hay en la mesa. ¿Pero qué mesa? ¿No será esto de aquí, tío? A ver. Ir, no. Es que aquí no hay nada, gente. No sé de qué mesa me está hablando, tío. Bueno. Voy a coger el ratón un momento, porque si no, no me aclaro yo. Mirar. What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square.
I need to add more wood in the fire. Más leña en el fuego. Looks like there's something wrong with the airflow. Habrá que hacerlo luego, ¿no? Bueno, necesitamos leña, pero eso será para hacerlo luego, seguramente. La nota de la mesa. Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere. ¿Será esto? A ver, Dana. Tengo que pedirte un favor. El joven Leon, el pianista, está intentando engatusarme con uno de sus cuadros. Los hace en su tiempo libre. Reconozco que no son obras maestras, pero están bien pintados. Al menos se distingue lo que muestran. Y me encantaría colgar uno en mi pared. Además, Leon es un tipo decente y atrae a la clientela. El caso es que pensé que como tu padre los vende y yo no entiendo el tema, a lo mejor tú podrás ayudarme. Podrías ayudarme. Gracias de antemano, Gustav. Está en alemán. I should take a closer look at those paintings before choosing one. Vale. Precioso con la cascada, el riachuelo, los árboles, la montaña. Y este. Pues nubes, con un prado, una montaña al fondo. Es como una mezcla de grises y colores vivos. Y este parece más sencillo, pero no sé. De colores más sencillos, quiero decir. No sé, impone más la cascada con el riachuelo y tal. Pero creo que pega más este para el refugio que este, ¿no? El de la pradera, creo yo, no sé. No sé, pero es que este me gusta, tío. O sea, me transmite más... Como más... No sé. Me transmite más el cuadro, no sé por qué. Yo voy a elegir este. I think I'll pick this one. Nice. So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Vale, ¿dónde están los clientes? Aquí, arriba no, ¿no? No sé, bueno, no tengo puta idea. A ver, aquí hay clientes. No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks. Ah, good on you, lassie. Horst, make yourself useful and pass these around. First day, is it? Better make a wish then. All right, I will. I wish you would tell me what all those maps are for. Ah, that I can grant you. They show all the different locations of an expedition we're planning. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass to your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, paleontologist. And yourself? Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all.
Vale. I see you haven't come just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Se ha enamorado. Right. Amor a primera vista. Vale, está ya esto. El mapa. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar, a remote region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks. And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity. I'm curious to know what this Origin expedition is all about, though. If it's not top secret, that is. Put it this way, Fraulein Dana. If and when we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team, the team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Or, more vulgarly put, the abominable snowman. Oh, I see. Now I get why it's called Origin. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanations, Horst. Vale. Al contrario. I might only be a waitress, but actually I find it quite interesting. Well, Fräulein, the Origin expedition could lead us to a totally new series of studies, or even reveal a new mode of tribal organization, or a micro-society, by the discovery of a specimen that may well have played a major role in the evolution of modern man. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously sponsoring this expedition, which is sure to redefine our understanding of mankind. Por la Sombra Marrón. I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Hers. May I remind you that this mission, financed by my party, is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Yes, Herr Hers. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. Yeah. What a brute. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. So, think nothing of it, Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. Dejar el tema. La Sombra Marrón es peligrosa. The way of the world, Herr Berger? I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarans like me. They smash windows. They assault innocent people for no reason at all. They are fascists and criminals, Herr Berger. With all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such tyrants?
I would be careful when expressing such extreme accusations, Fraulein. There are always overzealous members of any party, always have been. And even so, we are not politicians. We do not claim to save humanity. Our job is to explain how it came about. Why, if the scientific community had to halt progress at every political crossroads, then humanity would never have advanced any further than Homo erectus. Dana! Dana! Chop chop! This isn't a French parlor, my girl. Yes, Herr Gustav. I'd better go. Thank you, gentlemen. Yes. Vale, vamos a ver. ¿Qué mesa tengo que servir ahora? Ah, vale, este era uno. Toma los pedidos de la terraza. Ajusta el hogar. Ah, el hogar es en la chimenea. Bueno, el hogar, el horno, ¿no? Claro, los pedidos de la terraza habrá que subir aquí. Espérate. Vale. Lo que no sé es dónde está la leña. Aquí. Vale, pero tendré que... Vale, estos son los vasos vacíos. Tendré que guardarlos primero, ¿no? A ver, espérate. Y sí, la usé. La estuvimos usando ayer. La super resolución esa de AMD. Puse el Valhalla a 900. Lo que pasa es que hoy la he puesto a 1080 esta mañana. Porque total no me hacía falta. Pero ayer lo estuvimos probando todo el directo. Lo puse a 900 y automáticamente te hace rescalado a 1080. Y prácticamente hay poca diferencia. Se ve bastante bien, la verdad. ¿Dónde dejo la bandeja, tío? ¿O me tengo que ir con la bandeja a todos lados? Y esta mañana pues está probando sin la super resolución y con el... A ver cómo se veía con la nueva nitidez. Vale. Con el nuevo sharpening. Porque el sharpening ya estaba, pero dicen que lo han mejorado. Ahora también lo estoy usando aquí. El sharpening. There's no one to serve upstairs. And besides, there's still much to do down here. Ah, la terraza se I refiere don't aquí. want to let Herr Gustav down. So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. Vamos a ver. This way at least I won't get rusty. Kazenosuke, muchas gracias por esa pedazo de RAE, grande. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas al canal de Poporiel. Sí, señor. Pues nada, Come on, Leon. aquí Show estamos me your disfrutando de esta energy, gran your obra de youth. arte. Me parece... Oh dear, you look Llevo all 4 like horas my y old se me han Aunt pasado volando. Helga. De verdad, es increíble, tío. El diseño artístico de este juego es brutal, la banda sonora es brutal. Han mejorado mucho respecto al 3. El intercambio aquí de la historia del pasado con esta chica, con lo de Kate Walker. Hostia, es impresionante todo. O sea, no sé, es que te atrapa la historia, ¿Qué haces? Lenny, sweetheart? Crikey, you nearly made me jump out of my skin. Ahí está la vieja. What have you got there? Oh, it's a camera ¿Qué lens, estabais that's jugando all. vosotros? A camera lens. Yeah? Borrowed it from Frau Junta? Who is this Frau Junta anyway? Ginger Junta. El over DVD. there. She married? No me va bien el DVD, tío. Oh no, too old to marry now. She's way past 20, you know. That's why she likes filming Leon. Because he's young and handsome. Ese tipo de juego me aburre, tío. Lenny? Tampoco, como no tengo amigos que lo juegan, pues... And she never lets me have a go of her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. No deberías robar nada. ¿Por qué te interesa tanto la cinematografía? Bueno, no me voy a meter en los temas de robar o no. Ella sabrá lo que hace con su vida. ¿Por qué te interesa tanto la cinematografía? Lenny, what's so special about Frau Junta's equipment that makes you want to steal it?
Vale. Borrow it. Yo es que me All hincha a right, comer, tío. borrow Me it. invita a mi hermana, a Can't you mi see? madre, Who al would chino. be interested in Ginger Yunta if she didn't have a camera, huh? Y estoy todavía She's todavía too estoy old for hinchado, tío. Leon. She uses it so Pero she aprovecha can la be the cena. center of attention, you know. Te dejo el like por aquí, Is that gracias, what you Muchas want? gracias por la red. No, not exactly. Besides, there's nothing to do here. I do understand, Lenny, but... No, you don't. Feels like a prison here sometimes, all on my own. When I grow up, I'll live at the top of a building in the big city, and I'll have a swimming pool on my roof. Bueno, ya saben, gente, que I do estamos understand, Lenny. streameando simultáneamente en Because of YouTube my y coughing Twitch a la vez. fits, I've sometimes had to stay in my room for weeks on end. Imagine that. Nothing to see but the same four walls. Oh, right. Must have been pretty tough, I guess. That's why I took up the piano. Do you like doing anything special, Lenny? I suppose I like making stuff with Papa. He's got ever such clever hands, you know. But he's always so busy in the summer. Let's be friends then, shall we? You won't tell on me then? Not now that we're friends. You promise? I promise. There, like that. Try not to move now, darling. Epa, me voy. A ver. Another creation of Herr Gustav. I guess he won't mind if I take a quick look. Puntilla sacra. Creo que sale la foto, justo, ¿no? Madonna laces. The Silberspiegel, the heart-shaped rock face that gave its name to the refuge. According to Herr Gustav, only the most seasoned alpinists can climb it. Ahí, lo he puesto igual. Si no. Estoy haciendo un lío con esto y con esto. The highest peak in the region. Little Lenny said that it's the keeper of the border with Switzerland, and that it's supposed to feed on the souls of those who have been swept away by the mountain. Vale. This path leads to Switzerland. One needs to be guided by an alpinist to go through it, though. The Devil Pass starts here. The end of the road for an inexperienced hiker like me, I guess. Vale. Coño. A este lo había visto. No sé si me queda uno. Justo abajo del todo. No, ya está, ya estaría. Leon, dear, do make an effort. Se nos ha enamorado. Better not interrupt them.
that Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. Vale. Vale, los pedidos de la terraza. O sea, no había ningún pedido, pero bueno. Ajusta el hogar, vale. Necesito la leña, tío. Es como va cambiando la perspectiva, ¿eh? Conforme entras o sales. Vale. Better try another one. Looks all good to me. Ok. No. Nope. Looks all good to me. That one is loose. Vale. Pero no. Vale, habrá que cambiarla, ¿no? Okay. Vale, esto lo había dejado ya abierto. Habrá que echar leña también, ¿no? Looks like there's something wrong with the airflow. I need to add more wood in the fire. Vale, necesitamos leña. Vale, y la válvula nueva, gente. Off you go, my girl. You'll be fine. Vale, y yo con la bandejita por todos lados. A ver. ¿Dónde podemos encontrar las cosas, gente? Es que aquí no hay nada, ostras. Voy a coger el ratón. Sí, porque es más fácil encontrar las cosas con el ratón. A ver, por aquí. A ver, métete por el otro lado, a ver si encontramos algo por aquí. ¿Qué es lo que llevaba ella en la mano? Un trasto que le habían quitado a estos del cine, pero no me acuerdo qué era. Aquí leña, pero no sé por qué no me deja cogerla. ¿Ir a dónde? No, eso es para ir al otro lado. Se ha colado ahí. Qué raro que no me deje, tío, coger la leña esta, ¿no? There's no one to serve upstairs. And besides, there's still much to do down here. I don't want to let Herr Gustav down. Vale, ¿y qué podemos hacer ahora, tío? Vale, esto ya lo he hecho, que es lo de los cuadros. Aquí no hay nada que hacer. ¿Viste? A ver. Es que no me deja coger la leña, tío. Y la pieza no sé qué hacer con ella. A lo mejor la tengo que investigar en el inventario. Espérate. A ver. Un segundo. That should fit pretty much anywhere on the stove. That should fit pretty much anywhere on the stove. Se puede poner la estufa, vale. A lo mejor no la tenía que sacar, gente. Simplemente la tenía que ajustar. ¿No? Es que parece que está bien. A ver, espérate. A lo mejor no la tenía que sacar, ¿eh? A ver, ¿qué para acá? Vale. Anda, coño. Que estaba aquí, la leña. Me cacho en la más. It's not enough.
I need to feed the fire more. No tengo más cosas, ¿no? A ver... mover la cámara... A lo mejor pues tengo que poner la válvula en otro lado aquí. No, no la puedo volver a meter aquí, gente. Impossible. Looks all good to me. Better try another one. Looks all good to me. Vale. Tengo una válvula que la he sacado del sitio. No sé para qué es. Dónde ponerla. O si la tengo que cambiar. O Dios sabe qué. Wow. I've never seen a stove like this. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Vaghen. Aquí más, coño. Joder. Looks all good to me. Vale. This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. Vale. Usar este. Ok. The Todo airflow ajustado. seems right now, but I think the fire Me falta un is too poco de más madera. ¡Más madera! It's not enough. I need to feed the fire more. Sí, pues ahora nos tendremos que ir aquí, ¿no? A coger aquí madera que hay aquí. Porque no quedaba. Ahora me deja coger, ¿ves? Antes no, ahora sí. ¡Ay! Que me ha hecho un runaway. Como lo llamo yo. Antes no, pero ahora sí. Ay. ¿Puedes cambiar la cámara, por favor? Gracias. Let's go. That's it. I'm done here. I've done all that Herr Gustav told me to do. I'd better go and tell him. Nice. Habla con Herr Gustav. All right. Fine. No more orders and everyone's served. That's the go. Now listen, Dana. I know, you know, the brown shadow is dangerous, right? So for heaven's sake, keep your feelings to yourself. And refrain from answering her burger back like you did, eh? The brown shadow is not something you can just chit-chat about. But... Look, it's not safe. And it will only come back and bite you. Mark my words, Dana. Especially in today's climate. I only... Dana, I know. Just be careful. No one wants problems with fascists. You get my drift? And may I remind you that I warned you earlier when you asked me for advice. So I'll tell you one last time. Don't get drawn in. Do you hear me, Dana? So, young lady, you're still off to the academy in the fall, are you not? What you waiting for, then? Get back to your practicing and play us a nice tune while you're at it. All right then, I will. Thank you, Herr Gustav. Play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons have been requesting of late.
Vale, toca el piano. A ver qué tal. Well, Herr Gustav did a pretty good job repairing that key I broke yesterday. Ya va a dar por culo el fascista. Leon, what are you doing? I want to catch the light. A callar. Se han quedado todos mudos. Oh, gosh, I hope I haven't... Bravo! 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 Bravo. Bravo. Clap? How can you clap? Oh, so you like the noise, do you? Gordo ceboso. Do you?
Well, you should be ashamed! Ashamed, I say! To applaud the music of a treacherous Polish separatist! Rebel-rousing! It's this kind of rebel-rousing that puts the poison of Marxist Bulgarian ideology in the minds of honest people! And those who partake in its vulgarization are accessory to treason! You are drunk, Herr Hoss. Out of my way, boy. Come, Fräulein. Best clear off until the dust settles. You should have seen me then, Fräulein Walker. I was so young and eager to witness whatever could happen between Dana and Leon. I needed to know, to be included, one way or another. Espératelo. ¿Me meterán copyright por el pedazo de temazo que se ha marcado aquí, Dana? Es que no, bueno, no conozco la pieza, pero bueno, está guapísima, ¿no? Pero me deja hipnotizado, como a todos los clientes. Seguramente en YouTube me va a saltar algún copyright. Es que en YouTube es que salta sí o sí. O sea, es que cantas el cumpleaños feliz y te salta un copyright. ¿Hablar? A blasted fight. That's all I need. Not now, Lenny. Shouldn't you be in bed? ¿En serio? ¿Dónde está el niña, no? Lenny, don't. Give them some space, would you? Ah, vale. Ahora tenemos que subir las escaleras. Ya, por arriba, por arriba, por el balcón. Vale, ¿puedo echar un ojo a lo del cuadro? So, that's the painting Dana thinks father should buy from Leon. Nice choice. Vale. ¿Podremos subir ahora? Yes. Vale. Vale, Leon Cobatis. Vaghen 15 de febrero de 1936. El atleta local Leon Cobatis consiguió sorprendentemente el oro en el slalom masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Garmisch-Partenkirchen el pasado sábado, tras el estrepitoso fracaso de dos de los favoritos. El noruego Ivar Ballangrad se hizo con la plata, 0,34 segundos por detrás. El alemán Rudi Kranz se alzó con el bronce después de que se derrumbaran su compatriota Franz Bethne y más tarde el noruego Bertil Persson. Cobatis, de 21 años, se convirtió así en el primer esquiador de Vaghen en ganar una medalla olímpica, superando el récord nacional establecido por Hans Gartmann en 1932 en Lake Placid. Esto lo significa todo para mí. Llevo toda la vida entrenando para este momento, dijo el desconocido guía de montaña de Vaghen. Conseguí una medalla de bronce en Lake Placid 1932, pero siempre he soñado con la de oro. Ahora ese sueño se ha hecho realidad y estoy en una nube. Cobatis sigue los pasos de Max Schaffer, ya que es la segunda persona de su país en conseguir un oro en el slalom masculino de las Olimpiadas. Todo eso. Este va a ser su cuarto, ¿no? De Lenny. Vale, antes de mirar, vamos a explorar. Tenemos aquí algo. Intente tocar el piano como opcional. Hostia. Vale. Honestly, Junta is not that good. I'm sure I could do better if only I could practice a bit. Junta. Ok, una cabra montesa.
Vale, pues vamos a intentar tocar el piano, ¿no? Va a hacer todo lo secundario, ¿no? No sé si eso será relevante o no. Creo que aquí no hay toma de decisiones, me parece, como en otros juegos de este tipo. Simplemente tenemos que avanzar resolviendo puzzles y ya está. Vale. Tocar. Pero no sabe tocar, va a hacer el ridículo, ¿no, gente? ¿O sí que sabe tocar? No sé, no tengo ni idea. Vale, si no tiene ni puta idea, gente. Oh, Lenny. Why don't you leave the piano to those who actually know how to play it, huh? Sabía que iba a pasar. What's the point? I could never compete with Dana. Vale, bueno, nos ha dado aquí el opcional. Gente. Sabía que iba a pasar eso, pero bueno, yo qué sé. Es que el opcional no sé si... Es opcional. Pero no sé si hay que hacerlo todo o no. Yo que sí. Habrá cosas buenas, cosas malas, ¿no? Yo he hecho todo lo opcional, pero... Es que hasta hace poco era pues simplemente observar el paisaje, observar el distrito, no sé qué. Vale. No me acuerdo de esos cierres, tío, de casa de mi abuela. Te lo juro. Tenía cierres así, tío. You all right? Yeah, I thought so. It's just that if I had retaliated, I would have lost my job, you know? Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Forget it. He was blind drunk. Won't even remember it come tomorrow. All Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. Parece un poco Adrien Brody. There are more and more people like that brute. They don't even bother to hide their hatred anymore. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vagarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act because if we did, we'd lose our home. My parents, they've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less, and neither could the authorities. ¿Te ha asustado? What's wrong? Did my rant frighten you? Well, yes. Yes, it did. I mean, not you, Fraulein, but what you said about the fascists. You've put my own suspicions into words, Fraulein. Because what you say about the Brown Shadow is true, and that's what worries me. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really are serious. Deadly serious. But you did know who was behind the Origin expedition. Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Actually, do you know what? What? I'm going to stop training them. Can you do that? It's still a free country, right? So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. At least, I get to spend the summer here with you. Painting. But I don't paint. No, you play. I paint. It's my passion. And you can be my muse.
Is that what you say to all the girls? No. Never. Ya, ¿le va a besar? ¿Se acaba de conocer? Hello, you two lovebirds. Everyone's going to bed, so you better come back inside or you'll catch cold, or worse. And that's how Dana pipped everyone at the post. It only took one look for Leon to fall head over heels in love with her. And it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. Ya ves. Lo que he dicho ya antes al principio, ¿eh? Vale, volvemos al presente. Bueno, presente. La época presente The whole del band juego. stayed at the chalet all summer long. Then, I suppose, everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? They too went their own ways, I guess. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. Se dejó algo Dana por aquí, pero ¿a dónde fue Dana después de eso? Se dejó algo por Do aquí. you know if she's still alive? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fräulein Walker. Where do you think she might be if she were? No idea. Things went from bad to worse after that summer. Not to mention half the town was razed during the war. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose there might be in Father's old coffer. Must still be in the loft. Junta bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. She was supposed to come back for it, but she never did. If there is anything that can help you, it will be in there. So feel free to look around the refuge by yourself if you like, even though I don't think anyone managed to open the coffer since Junta left. Thank you, Demoiselle Lenny. Thank you so much. Pues nada, gente, ¿qué os parece si lo dejamos por aquí? Llevamos ya 4 horas 40 minutos. Se me han pasado voladas, tío. Me han pasado voladas. Ya ha empezado a doler un poquito la espalda, ¿vale? Y creo que es un buen momento, ahora que hemos pasado ya al presente otra vez, de Kate Walker. Y me está pareciendo un juegazo, ¿eh? O sea, ha mejorado mucho respecto al 3. Es que el 3 se vio un poco sosillo, por así decirlo, ¿vale? Pero aún así me gustó, ¿eh? Me gustó el tema de los yucos y tal, estuvo guay, me gustó. Pero bueno, cuando salió también tuvo problemas de rendimiento, muchos bugs, también misiones y tal. Pero bueno, estuvo guay, muy entretenido, la verdad. Y nada, este es que me está encantando. El tema, el diseño artístico es brutal. El nuevo motor del juego me parece increíble porque están usando el Unreal Engine. Gráficamente se ve muy bonito. El doblaje también es bueno, el doblaje en inglés. ¿Qué más? La banda sonora es brutal, tío. Es brutal. Y ha mejorado muchísimo. Y lo que es la historia, cómo están relacionando el pasado con el presente de Dana y Kate, me parece brutal, porque te deja con la intriga, ¿no? ¿Qué relación tiene con esa muchacha? ¿Y por qué se parecen también, no? No sé. Y está guay por eso, ¿eh? Porque te deja con la intriga de saber más. Y quieres seguir jugando, ¿eh? La verdad que eso es bueno en un juego, ¿no? Que te entre en esa ganas de seguir jugando y no quieres parar. Eso está muy bien. Eso es buena señal, por así decirlo. Pues nada más, espero que hayáis pasado un buen ratito. Yo voy a ver si puedo hacer una pequeñita raid o algo. A ver si hay alguien por ahí. A ver. Que conozca no hay ninguno.
A ver. Pues no hacemos raid. Gente. Da igual, sin raid. Normalmente yo suelo hacer raid a, pues, a gente que conozco y tal. Y si no... O podemos buscar algo de Syberia, ¿no? A ver si hay alguien y le hago una raid. También es una... Es que, no, ¿ves? Esto es lo que tendríamos que hacer. Hostia, no hay nadie con Syberia, ¿en serio? Aquí, español. ¿Que soy el único español que está streameando esto? Te lo juro, ¿eh? Vale, hay otro más. Uno que se llama Juegos Perdidos. Pues vamos a darle a ese. A ver, Juegos... ¿Cómo se llama? Juegos Perdidos. Vale... Vale, espérate. A ver si puedo hacer la raid aquí a este señor. Lo escribimos aquí. Juegos perdidos. Ahí está. Vamos a preparar la raid, gente. Vale. Y nada. Yo me despido aquí. Y nos vamos. Ah, mira, sale la portada en que saldrá el personaje el cual está ahora mismo en la historia. Ahora está Kate. Antes el juego hemos empezado con Dana. Estaba Dana. Qué guay, tío. Qué chulo, gente. Vale. Voy a hacer la pequeña raid, gente. Un segundito, que me lo voy a preparar aquí para ver a este señor y mandarle un mensajito. A ver. ¿Cómo hemos dicho que se llama? Juegos Perdidos. Buen título, ¿eh? Buen nick de... Vale, aquí esto... Vale. Os dejo con él, ¿vale? Mañana seguimos. Mañana domingo por la mañana seguiremos, ¿vale? Mañana por la mañanita seguiremos. Le daremos caña, no sé a qué hora. A las 10, a las 11, a las 9:30. No sé, a la hora que me levante. Pues nada, os dejo aquí con Juegos Perdidos en la raid, ¿vale? Y dale mucho amor de mi parte. Un besazo. Hasta luego. Chao, chao.